Las 9 de la noche con 1 minuto, este martes 22 de julio de 2025. Qué gusto saludarlos y saludarlas, comunicativos. Me da muchísimo gusto que ya se encuentren aquí con nosotros compartiendo esta emisión en vivo. Muchísimas gracias a todas y todos quienes están conectados aquí con nosotros el día de hoy. Hay mucho que platicar. Vaya, qué día ha sido. Bastante movidito, de verdad que a veces también es complicado llegar al en vivo porque hay mucho que hacer durante el día, pero ya estamos aquí con el gusto de saludarlas y de saludarlos y sobre todo de compartir muchos comentarios, muchas de las cosas que el día de hoy vamos a platicar. Así que desde luego, bueno, pues quiero antes que nada mandar un gran saludo a los miembros del canal, miembros que forman parte de esta comunidad comunicativa y que mes con mes nos hacen aportaciones para continuar con esta misión, con esta labor de comunicar con todos ustedes. Así que un agradecimiento a todos ellos y por supuesto también un gran saludo a la gente que nos ve y que nos escucha a través de otras plataformas de podcast. Están ahí al pendiente en iTunes, en Spotify y en otras plataformas por ahí. Así que de verdad muchísimas gracias. Oigan, bueno, pues hay que platicar muchas cosas porque pues el día de hoy tenemos que continuar con estos temas. Como ya lo vieron en la portada, tal parece que a Morena se le brincan por todos lados, le salta la corrupción ya por todos lados. Ya no tienen forma de defender. Lo siguen intentando, se siguen esforzando, pero hay un gran problema que tiene Morena. No son capaces de pensar por sí mismos. Tienen que basarse pues en los comentarios y en las frasecitas que les dejó López Obrador, así que no son capaces de dar algún nuevo argumento. Así que de todo eso vamos a platicar el día de hoy. Y por supuesto, antes de entrar en tema, como ustedes ya saben, a mí me gusta mucho mandar saludos a toda la comunidad comunicativa. Quiero mandar saludos a muchos lados. Hoy nos están viendo en muchos lugares. Así que por supuesto, un gran saludo por allá. América ya está por aquí, todos apoyando con nuestro like, nos dice, y sí, es una buena oportunidad para que ustedes también pongan su like. Dice América, decía mi abuela, lo que no puedes ver en tu partido lo has de tener. ¡Qué horror! Así es. Dice el señor Adán Augusto, se tomó unas vacaciones para arreglar unas cosas pendientes. De tal forma que no salga afectado a pesar del fuero que tiene. Fíjate, imagínate nada más. Yahir Rose, primer like, muchísimas gracias. Pongan su like, es un buen momento para poner un like. Muchísimas gracias. No me sorprendería, dice Clown Player, si después lo mandan a dormir a Dan Augusto López. Vaya qué problema tiene ahorita y lo vamos a estar comentando. Atom Akihabara, lo voy a tener que ver en diferido. Pues muchos saludos, gracias por estar aquí. No olviden dejar su like y que pasen buenas noches. Dice, cuídense del Drácula Dan Augusto. Pues sí, mucho cuidado porque es un chupasangre, eso sí es un hecho. Alejandra Ceballos, buenas noches, ya puse mi like. Muchísimas gracias por poner like esta noche. Gracias, Alejandra. Heréndira, qué bueno, también aquí está. Buenas noches. En vivo nos dice Justiniani R3. Saludos, Comunicreando, saludos. Gracias por estar aquí. Miguel Ángel López Arias, gracias por la información. Saludos, gracias. María Teresa Gutiérrez también nos manda saludos. Gil Rubio, saludos a ti, a todos los comunicativos. Un fuerte abrazo desde Monterrey, como siempre, allá en Monterrey. Muchas gracias. Buenas noches, maestro Emilio, dice Adrián Segundo. Esperándolo como cada 8 días. Un saludo a la distancia. Aquí presentes los profes ya de vacaciones. Like número 10. Es verdad, los maestros, profesores de todas las de todas las disciplinas, de todos los niveles educativos. Creo que en general ya es de todos, pues están ahí de vacaciones. Así que un gran saludo. Cuéntenme, por favor, ay, se está moviendo aquí un poquito el colorcito, pero bueno, lo vamos a corregir. Cuéntenme, por favor, en dónde están, si se fueron de vacaciones o siguen estudiando, calificando, haciendo temas de administración. Ojalá nos puedan decir qué andan haciendo. Miren, como que ya cambiamos un poquito el color aquí en la pantalla. Muchas gracias a todas y todos. Vamos a seguir saludando. Saludos, Alejandro Villarreal.
especial, muchísimas gracias. María Teresa Gutiérrez Serrano, ya dejé mi like, pues muchas gracias, agradecidísimo. Jorge PH nos dice... Ya dejé mi like también. Esta es María Teresa. Saludos comunicativos y profe Emilio. Este programa estará muy bueno hoy. Jorge, gracias. Espero que sí, por supuesto. Tecnibuses, buenas noches, señor Emilio. Ya di mi like. Gracias, gracias. Son muchos likes y tienen que ser muchos más. Muchísimas gracias. Nubes están saludando. Puras focas, dice Antonio Torres. Bueno, pues ahí están. Hola, ya llegué, buenas noches a todos los comunicativos, política para peatones, dice Edgar. Primo, Edgar Martínez Lagarto, dense una vuelta, por favor, a nuestro canal hermano La Caverna del Lagarto. Vayan a La Caverna del Lagarto, relatos interesantísimos de gente que está en el servicio de urgencias médicas y bueno, lo real, los accidentes más impactantes y también historias sobrenaturales. Vayan a verlo. Nube, comunidad, buenas noches, Josureres, saludos maestro, gracias, saludos al equipo y a sus gatitos, por ahí andan, ya está mi like, gracias Nube, muchísimas gracias, por supuesto quiero darle un agradecimiento muy especial a Adriana García Cervantes, quien nos está haciendo una aportación, aquí está Adriana, muchas gracias Adriana, nuestra primera aportación de la noche, gracias, nos dice, dice aquí, maestro, listísima para echar chisme que cada vez se pone más bueno. Verle la cara a varios de preocupación no tiene precio. Híjole, de verdad que sí. Las cosas se le están poniendo difíciles a Maroma, digo a Morena, y por más Maroma que eche Morena, pues no lo logra, ¿verdad? Vamos a platicarlo. Ya puse mi like y corazoncitos, dice Heréndira. Ne60, gracias por estar aquí también. Nube, gracias. Excelente su video de la científica Sheinbaum. Qué cosas. Qué terrible, qué papel tan difícil y tan triste que le tocó a Claudia Sheinbaum. Lo vamos a platicar. Dice Arturo Mares, la información debe ser verídica, no debe estar alterada con chismes. Recuerden que dentro de la 4T hay prianistas, que son los corruptos, no, y los demás son puros virginales, puro querubincitos, sí, cómo, no. Morena es el PRIAN. Pues ¿de dónde crees que salieron todos, Arturo? Eso es importante. Gracias, N60, 45 likes. Buenas noches, don Emilio. Giovanni Vidales, gracias. Misael Daniel, también muchas gracias. Ahora que hizo Noroña, hoy sí tenemos sección de ahora que hizo Noroña, así que espérense tantito porque viene la sección. Gracias, le están dando las gracias también a Adriana por apoyar el canal. Muchas gracias de corazón. Así es, Adriana, muchas gracias. Urge que ya vengan por el cacas y sus enanos, dice Nube. Bueno, sus caras no tienen precio, dice. Ahora soy el 3, dicen E60. Bueno, pues ahora compiten por la coronita, ¿verdad? De comentarios. Muchas gracias. Viva México libre de narcos Morena, dice Nube. El like es una mentada para dato protegido. Clown Player, sí. Lo vamos a platicar también. Yo creo que a Claudia, dice Adriana, le entró al juego. Sí sabía, pero hoy está superada. Sabía en lo que se metía. Y lo hemos platicado, Adriana. Fíjate que es muy triste porque López Obrador necesitaba una mujer sumisa, obediente, sin cuestionar como Claudia Sheinbaum. Y siendo mujer, podía combatir los argumentos de cualquier manera echando la maroma de la violencia en función de género. Si se le critica a Claudia Sheinbaum como gobernante, van a decir, la critican por ser mujer, ¿no? Muy, muy interesante la maniobra. Y Claudia Sheinbaum ahora tiene la herencia maldita, ¿no? Exacto, salieron del PAN y ya tiene el PAN PRD, claro. Reola, dice Justinian, y buenas noches a todos. Gracias. Qué bueno, están saludándose, qué padre. Elinor Baker, llegando y dando like, pónganse guapos. Ustedes ya saben, y por esta razón, ahí ya estaba perdiendo yo mi señalador digital. Aquí está mi señalador digital y aquí está el like. Siempre me cuesta trabajo señalar en la pantalla. Ahí está. Y estos son nuestros códigos de WhatsApp y de Telegram para que también se enteren si tenemos alguna transmisión o programa especial. Buenas noches, Octavio González, buenas noches, saludos desde el estado de Guerrero, saludos hasta Guerrero, qué padre. Justiniani, saludos, David Salamanca, Guanajuato presente como todos los martes, gracias.
Debemos tirar las campañas de dato protegido y de Andrea Chávez. ¿Se imaginan el conflicto que habría por la barredora en Chihuahua? Imagínense nada más. Adriana dice, en mi opinión, el PRI duró 1000 años porque se alineaban al candidato presidencial. Sí o sí. Eso lo tiene Morena y esta división lo destruirá. Esto no lo tiene Morena y esa división los destruirá. Fíjate que este es un buen punto, Adriana, porque es verdad. El PRI tenía el pacto de silencio. Una vez que designaban al candidato a la presidencia, el presidente saliente empezaba a perder fuerza. Empezaba él mismo a tener menos presencia en medios y entonces era un poco muerto el rey, viva el rey, ¿no? Entonces, en el momento en que ganaba el candidato del PRI, pues eran los mismos, el nuevo presidente empezaba a construir su imagen y el presidente saliente se replegaba y guardaba silencio, ¿no? Entonces ahora todos los pactos, la aclamación, todo era para el nuevo rey, el nuevo presidente priista, ¿no? En el caso de Morena, lo que ha intentado López Obrador es generar un maximato en el cual él sigue siendo el líder de una secta como tal, una secta fanática con gente sin cerebro, que solamente lo que hace es alabarlo. Él es el profeta, ya no es el expresidente, es el profeta de la secta. Y entonces Claudia Sheinbaum simplemente es una acólita. Quien sigue gobernando es López Obrador. Un poco buscando replicar este esquema de Plutarco Elías Calles en la década de los 20, del siglo XX, y tratar de generar este poder de Plutarco Elías Calles sobre sus 4 sucesores, nada más que uno lo rompió. Uno era mi tocayo, Emilio Portes Gil, el otro era Pascual Ortiz Rubio, y el último era Abelardo L. Rodríguez. A ellos incluso la prensa los trataba y los llamaba los títeres de Plutarco Elías Calles. Había por ahí una manta, le pusieron, creo que en Palacio Nacional o en Los Pinos, no recuerdo dónde fue, creo que en Palacio Nacional, que le decían, sobre todo en el sexenio, bueno, en los 2 años de Pascual Ortiz Rubio, decían, aquí vive el presidente, pero el que manda es el de enfrente. Se sabía claramente que todo tenía que pasar por la aprobación de Plutarco Elías Calles. Cuando Plutarco Elías Calles impone a Lázaro Cárdenas, quiso hacer exactamente lo mismo, quería continuar la cadenita del maximato, pero ya no lo logró. Lázaro Cárdenas apenas tuvo la primera oportunidad, sacó al gabinete callista dentro de su gobierno y metió a gente cardenista. A Plutarco Elías Calles le mandó militares a su casa y lo invitó, ¿verdad?, a dejar el país. Lo agarró en pijama con un resfriado, pero le dijo el general que fue a la casa de Plutarco Elías Calles, señor expresidente o presidente, no sé cómo le habrá dicho, venimos por usted, va usted a dejar el país. Y entonces Cárdenas se libró del maximato. Aquí estamos teniendo pues a la primer títere de López Obrador, que es Claudia Sheinbaum. Ya se le ve molesta, ya se le ve desgastada, ya no sabe para dónde hacerse, y la verdad qué triste su papel, pero bueno, pues para eso se rentó. Ella sabía que de eso se trataba el juego y va por ahí, ¿no? Pero bueno, ahí está. Nube, teníamos esperanza que la presinarca con A como mujer diera un cambio, pero no, también se vendió. Pues es que así era el juego. O sea, no podía ser de otra manera. Por eso la pusieron ahí, porque ella iba a mostrar total sumisión y defensa a todas las corruptelas y la herencia maldita de López Obrador, claro. John S. Márquez, saludos. Gracias, John. NE60, de hecho ya hay fracturas muy fuertes en Mugrena. Las tribus acabarán con Mugrena como acabaron con el PRD. Pero lo que pasa es que López Obrador se los llevó a todos, ¿no? Nube, si es cierto, ahora los morenarcos quieren hacer lo que se les dé su gana. Y América, aquí estaba, nos saludó al principio. ¿Será que se desconectó? Bueno, vamos a ver. Pedro, saludos, gracias. Clown Player, básicamente, el PRI era un consejo sombrío, rotatorio y Morena, el séquito personalista de una persona. Bueno, López Obrador, claro. Aquí estaremos hablando hoy de Adán Augusto y de otros temas. Pedro, quédate, va a estar bueno.
Adriana, además que el PRI robó muchísimo, pero tenía cosas intocables. Morena ha trastocado absolutamente todo y no guarda ni las apariencias, y eso tarde o temprano el pueblo lo repudia. Ojalá, porque ahorita está muy enamorado de los apoyos sociales. En 60 ya se está revelando Claudia, el escándalo de Adán Augusto lleva su sello sí o sí. Julián Torres, los asnos dominan el mundo. Tristemente, tengo que darte la razón. México se convirtió en el planeta de los simios. N60 y Claudia apenas va a cumplir un año. Yo ya siento que pasó un siglo con Claudia Sheinbaum. ¡Qué horror! México y el mundo, dice Linor Baker. Gil Rubios, curioso el dato, en los años 20 el maximato saliendo de una pandemia, gripe española, y este siglo una situación similar. Sí, claro, claro. Y bueno, esto está pasando también en Turquía. Víctor Orbán, el presidente de Turquía, bueno, lo que hizo también fue aprovechar la pandemia para decir, por temas de seguridad nacional, tenemos que mover cosas, y entonces destruyó instituciones y hoy es un dictador, ¿no? Víctor Orbán, ahí en Turquía. Eso es lo que está pasando, claro. Muy cierto, John dice, Claudia Sheinbaum es Pinocho, López Obrador Gepetto. Así es. Gracias, Pedro, gracias. Oye, muy fuerte. Bueno, miren, vamos entrando en tema porque hay cosas que compartir y quiero empezar con un tema antes. El día de hoy, y aquí lo voy a poner en la foto, pues falleció uno de los íconos del rock internacional, Ozzy Osbourne, un cantante, además fundador del grupo Black Sabbath, que en los años 70, en los años 60, 70 y hasta los 80, bueno, fue un grupo de gran influencia dentro del rock. Ozzy Osbourne falleció el día de hoy, 22 de julio de 2025, a los 76 años. Él recientemente había hecho una gira justamente pues como una especie de gira despidiéndose. Él había dicho que no se quería despedir en una cama de hospital. Él quería hacerlo gritando, cantando, y así hizo una pequeña gira, algunas presentaciones, me parece que hasta estuvo en México. Ozzy Osbourne o Sabina Berman están diciendo por ahí, no sean así con Ozzy Osbourne, qué barbaridad. Sí, pero sí es cierto, te doy la razón. Pues fíjense que Ozzy Osbourne falleció y su familia ha dicho, como normalmente pasa en estos casos, que le pide a los medios, a la sociedad, que respeten su dolor y su duelo, pero no hay una información de cuál fue la causa de fallecimiento. Ya en 2020, Ozzy Osbourne había sido diagnosticado con Parkinson y se decía que venía luchando con una enfermedad bastante difícil, bastante complicada. Pues ya, lamentablemente, Ozzy Osbourne falleció el día de hoy. Deja una huella interesante, yo creo, y mi opinión personal es que de pronto Ozzy Osbourne se fue opacando después de ser este hombre oscuro, una especie de rey de las tinieblas, que él trataba también de construirse esa imagen. Bueno, pues después se convirtió en un hombre de familia. Me parece que su hija está metida en la prensa de espectáculos allá en Estados Unidos, una especie de programas como Ventaneando, pero en las cadenas gringas. Y bueno, pues él se fue convirtiendo en un papá y en un abuelito bastante estándar, pues ya hacia sus últimos años. Pero la verdad es que sí, en su momento, cuando el rock pretendía dar esta imagen de oscuridad, de contracultura, del escándalo, Ozzy Osbourne, claro que fue un gran símbolo y por lo tanto pues lo recordamos, y lo recordamos con muchas canciones de Black Sabbath. Por cierto que Black Sabbath tiene o sea, el guitarrista principal de Black Sabbath, pues es una persona que a mí me parece un guitarrista impresionante, se llama Tony Iommi. Y Tony Iommi es muy interesante porque, entre otras cosas, es un guitarrista zurdo. Vean cualquier presentación en vivo de Black Sabbath o de Ozzy Osbourne y van a ver a Tony Iommi, quien era su guitarrista. Además de ser zurdo, tocaba una guitarra Gibson SG muy maltratada, pero eso en el rock es muy padre. También lo hacía Sting. Se presenta con un bajo totalmente despostillado, ya sin el barniz del cuerpo de madera, ¿no? Bueno, Tony Iommi
toca esta SG muy maltratada, es zurdo, por lo tanto la toca al revés, pero él tuvo, siendo muy joven, un accidente con su mano derecha y perdió pues prácticamente la punta de los dedos. Por lo tanto, él se hizo como una especie de prótesis plástica, no sé muy bien de qué material, y es un gran guitarrista, hace unos solos increíbles, hace unas digitaciones fantásticas, así que vean a Tony Iommi y dense cuenta de ese pequeño detalle en sus dedos, y eso no le impidió ser un gran guitarrista y además el sonido de Black Sabbath, ¿no? Entonces ahí chéquenlo y pues bueno, pues descanse en paz, otro ídolo del rock. Lo triste y lo doloroso de tener la edad que yo tengo es que mis ídolos empiezan ya a envejecer, algunos ya tienen muchos problemas de salud, pero pues yo creo que los estaré viendo partir uno a uno. Ya me ha tocado varios, así que bueno, pues esto es lo que pasa y nos vamos. Sí, se cortó los dedos, dice Johnny ASB. Tiene toda la razón. Oigan, vámonos a la información y después seguimos leyendo sus comentarios, pero vamos a entrar en la información. Esta, si bien parece una nota vieja, tenemos que recuperarla porque ha habido novedades. Ustedes ya saben perdón, que la semana pasada, pues se destapó todo este escándalo alrededor de quien fuera el secretario de Seguridad del estado de Tabasco durante el sexenio de Adán Augusto López. Todavía brincó al sexenio del actual gobernador de Tabasco, de nombre May, pero por cierto, siendo de Morena, el actual gobernador de Tabasco decía que había gente metida en el gobierno de Tabasco, bien metida del narcotráfico y sobre todo de este cártel llamado La Barredora. Bueno, pues el líder, se decía que uno de los líderes de La Barredora era este hombre que aparece con Adán Augusto López, quien después de ser gobernador de Tabasco se integró como secretario de Gobernación de López Obrador y actualmente es senador de la República. Bueno, pues este señor era el líder de La Barredora, un cártel del narcotráfico que tiene asolado a Tabasco con violencia y con muchos actos de terror. Bueno, pues ustedes ya lo saben, se despertó todo este escándalo, pero cuando viene la orden de aprehensión del propio gobierno mexicano contra este sujeto, pues ya se había ido, ya se escapó. Se decía que los rumores indicaban que estaba en Yucatán, en Mérida, y de ahí se fue hacia Centroamérica para ir a Panamá. También se decía que de Panamá tomaría una conexión a España y luego empezaron a correr rumores de que tal vez había perdido la vida en Panamá. Información que sigue sin ser confirmada, que nadie ha podido dar una razón certera de su destino, si es que está vivo, si es que logró llegar a España o sigue en Panamá o realmente perdió la vida. No se sabe. No hay una confirmación sobre ese tema. Pero lo cierto es que, bueno, pues ahí le explota directamente a Adán Augusto y le explota con un paralelismo con Calderón. Los morenistas están vueltos locos intentando decir que esto no se parece a Calderón. ¿Cuál es la similitud? Ya lo dijimos, que resulta que Felipe Calderón, siendo titular del Ejecutivo Federal, presidente de la República, tenía a su secretario de Seguridad Pública bien metido en el narcotráfico, con alianza con cárteles del narcotráfico. Y bueno, pues ya ahorita Genaro García Luna, su secretario de Seguridad, ya fue declarado culpable en los Estados Unidos y sentenciado. Ya está en prisión Genaro García Luna. Y Morena, desde López Obrador hasta los morenistas actuales, pues bueno, han dicho una y mil veces que no es posible que Calderón no supiera lo que hacía su secretario de Seguridad. Ya hemos escuchado, y López Obrador lo dijo muchas veces, que nada pasaba sin el visto bueno del presidente, que todas las tranzas y actos de corrupción que ocurrían en el gobierno eran porque el presidente lo sabía y daba el visto bueno. Así lo dijo López Obrador y lo repitió 1001 veces
todos los coristas de Morena, todos los aplaudidores en redes sociales y por supuesto la presidenta Sheinbaum también lo dijo. Ahora resulta que, bueno, ¿cuál es la similitud? Que Adán Augusto López pues era el titular del Ejecutivo estatal, no federal, pero pues él era el gobernador de Tabasco y su secretario de seguridad, este señor Hernán Bermúdez Requena, pues bien metido en el cártel de la Barredora, incluso liderándola, ¿no? Y ahora que se sabe y que se destapa toda esta cloaca, pues dicen, no, pues él no pudo saber. Cuando Calderón le han preguntado y ha incluso declarado en redes sociales, él dice, yo no sabía lo que hacía mi secretario de seguridad, Genaro García Luna. No tenía idea, no tenía información. Si lo hubiera sabido, hubiera hecho algo, pero nunca me llegó una información. Así lo dijo Calderón, cuando en realidad incluso había informes, hasta periodísticos en su momento. Anabel Hernández, la periodista, pues llegó a decir y a revelar información que involucraban a Genaro García Luna con el narco y que por supuesto lo publicaba en libros. En ese momento López Obrador y la izquierda mexicana aplaudía a Anabel Hernández por denunciar lo que pasaba con el calderonismo. Y ahora que pasa esto y que la gente que seguía a AMLO dice no es posible que Calderón no supiera lo que pasaba con su secretario de seguridad. O sea, es cómplice. Él tenía la información, él lo sabía. Ahora que ocurre esto, dicen, pues no es lo mismo. O sea, Adán, sí, es el titular del Ejecutivo y el otro es su secretario de Seguridad, pero no es posible que Adán supiera eso. Es muy difícil que Adán supiera, ¿no? Por supuesto, la semana pasada, en el momento en que explotó la bomba, llegó una sesión de pleno en el Senado y Adán Augusto López, senador por Morena y coordinador del grupo parlamentario de Morena, no se presentó a la sesión. Muchos empezaron a decir, ¿dónde anda Adán Augusto? ¿Dónde está Adán Augusto? Pero bueno, antes de platicarles su reaparición, vamos a escuchar lo que decía Adán Augusto, como le dice Lili Telles, Patán Augusto, tiene razón en llamarlo así, y vamos a escuchar lo que decía el propio Adán Augusto de Felipe Calderón. Vamos a escuchar y pongamos mucha atención en esto. El principal de todo eso no fue Genaro García Luna. Fue Felipe Calderón Hinojosa. García Luna, pues fue el ejecutor, pero ni modo que quien ocupaba la máxima responsabilidad del Estado, pues no supiera. Claro que sabía y claro que fue quien dio la instrucción de iniciar esa absurda guerra. Ni modo que no supiera, ¿verdad? Y le doy toda la razón a Adán Augusto López. Yo también he planteado que de pronto me parece un poco inverosímil esta situación. Pero bueno, Adán Augusto, ahí sí le concedo toda la razón. Ni modo que el titular del Ejecutivo no sepa lo que hace su secretario de Seguridad, ¿verdad? Pero pues ahora ya le reventó a él y ahora él dice que no. Pues no sabía, oye, no tenía información. Pero ya les había dicho que la semana pasada nadie sabía dónde andaba Adán Augusto López, no se sabía qué había ocurrido, pero llegó el fin de semana. Este fin de semana pasado llegó un evento importante en Morena, un Congreso Nacional. Morena se está reuniendo a nivel nacional muy frecuentemente durante este año. Realmente esto indica que están teniendo crisis tras crisis, ¿no? Entonces se reúnen porque su lideresa o supuesta lideresa, Luisa María Alcalde, otro caso muy triste de pérdida de dignidad, bueno, pues Luisa María Alcalde dice, tenemos que ponernos bien de acuerdo para no aceptar a cualquiera en Morena. Tenemos que ser muy cuidadosos quienes van a formar parte de Morena. Y dice, por ejemplo, pues imagínate que de pronto Carlos Salinas de Gortari quisiera formar parte de Morena, ¿no? Por supuesto, no lo vamos a permitir. Y por ahí dijo alguien más, creo que fue Noroña, imagínense que Calderón quisiera entrar a Morena. Pues no lo vamos a permitir. Yo pensé
que pobre Calderón y pobre Salinas de Gortari estarían llorando en su casa. Chihuahua, yo quería pertenecer a Morena, no me van a dejar. Por supuesto, saben que tienen tanta crisis de las alimañas que forman parte de Morena que ellos mismos tratan de curarse en salud. Pero sus crisis están mal manejadas y bueno, pues se reúnen en un gran salón y en ese momento aparece Adán Augusto López. La prensa lo aborda, no quiere declarar nada, pero bueno, pues ya estando en el pleno, menciona otro también de los líderes nacionales, Durazo, que es el gobernador de Sonora, otro hombre también muy cuestionado por actos de corrupción en su estado. Bueno, pues aparece él y menciona a Adán Augusto López, que ya está presente en las gradas de la sede donde se hizo este congreso, y lo menciona, y así reacciona Morena. No podría ser de otra manera. Vamos a escuchar. Adán Augusto López, compañero líder de la fracción parlamentaria de Morena. No está solo, no, la verdad que no, está rodeado de puro ratero, no es el único, por eso no está solo. Y por supuesto, es que Morena es nada más un grupo de porristas, no hay gente pensante, no hay gente que pudiera disentir, no hay gente que pudiera levantar la mano y dijeran, ok, vamos a respaldar a nuestro compañero, pero yo creo que sí hay algunos puntos que deberíamos afinar. Nada, ¿eh? Es gente que no piensa, sabe aplaudir, no está solo, no es, y ya se la saben. Morena, como secta que es, pues encuentra a uno de sus ministros con las manos bien metidas en la porquería, y ¿qué es lo que hacen? Exonerarlo. Adán Augusto López, un hombre honorable, honesto, honrado, ¿cómo creen? ¿Cómo creen que él no sabía nada? Su secretario de seguridad pues lo estuvo engañando, ¿no? Yo ya lo he dicho en otros videos, ahora resulta que a Morena lo engañan mucho. ¿Se acuerdan del titular de Segalmex cuando se robó 15,000 millones de pesos de Segalmex? Que López Obrador dijo, es que unos priistas malos y corruptos lo engañaron. Pues ahora resulta que entonces Morena está integrado por puro tarugo, porque los engañan rápidamente. Adán Augusto no se enteró de lo que hacía su secretario de Seguridad Pública. Por supuesto, y este es un punto bien importante, cuando se da este Congreso Nacional de Morena en esta sede, Adán Augusto López en sus redes sociales presenta una carta, la cual presentó en Morena, en la cual renuncia a ser el líder de la bancada de Morena en el Senado. No renuncia a ser senador, no, pues si no son brutos, ¿no? Bueno, sí son brutos, pero para eso no, para la lana son bien inteligentes. Por supuesto, Adán Augusto no va a renunciar a su puesto, salario, prestaciones, apoyos y privilegios que le da ser senador, y mucho menos al fuero constitucional que le garantiza total impunidad. Pero un poco para tratar de hacer un control de daños, lo que sí hace es renunciar al liderazgo de la bancada. Él ya no va a ser el líder de la bancada en Morena, en el Senado. Es una lavadita de manos nada más, no llega a ningún lado. Esta renuncia no aporta nada, en realidad no resuelve ningún asunto y mucho menos aclara los vínculos de Adán Augusto con su secretario de Seguridad y el narco en Tabasco. Pero bueno, pues ahí tratan medio de lavar las manos haciendo un control de daños. ¿Cuál es el segundo control de daños que hacen en este Congreso de Morena? Bueno, pues decir que a este señor Hernán Bermúdez, que ya les he mostrado, Hernán Bermúdez, el secretario de Seguridad, lo van a expulsar de Morena. Entonces se hace el protocolo y se anuncia, Hernán Bermúdez Requena ya no forma parte de Morena. ¿Qué cosa? O sea, este señor yo creo que ha de estar llorando en su casa, ya no formo parte de Morena. ¡Qué castigo tan ejemplar! Pues una payasada, ¿no creen? O sea, nada cambia con expulsarlo del partido. Lo que hacen, y se han dado cuenta, es que este tipo de corruptelas, que obvio es parte de Morena, yo se los vengo diciendo incluso desde que antes de que ganara Morena la presidencia con López Obrador, el partido viene a saquear el país.
y viene engañando a la gente, diciéndole a la gente lo que quiere oír. Pero bueno, por eso no era raro que la corrupción brincara por todos los poros de Morena. Ahora sí, como un barco con la madera podrida, se le están haciendo hoyos por todos lados y los militantes y los líderes de Morena están tratando de tapar perdón, esos hoyos para que no se les hunda el barco. Y dato interesante, en este Congreso de Morena no estuvo presente el Junior, el príncipe encantador, ¿cómo se llama? Este hombre, Andrés Manuel López Beltrán, el hijo, el Junior, ¿no? El emperadorcito, el príncipe, no, pues no estuvo. Se preguntó por qué no estaba. Es que está de viaje. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Yo creo que también él viene de un gran fracaso electoral. Según él, operó elecciones en Durango y en Veracruz, y a Morena le fue mal en esos estados. Así que el hombre está quemado, quiere ser el próximo presidente de México. De verdad, no vayan a hacerla. Bueno, ya mejor no digo nada. Si votan por este hombre y gana la presidencia, es que México le gusta la mala vida. Y ya yo diré, es lo que México merece. Nada más. Pero bueno, ese es otro punto. Entonces, el hijo, el Junior, no estuvo en esta reunión. Pero, por supuesto, todos trataron de arropar a Adán Augusto. Ya les repito, pues dicen que no se parece a Calderón en nada, ¿eh? No se parece a Calderón en nada. Pero vamos a llegar a nuestra bonita sección. ¿Y ahora qué hizo Noroña? Porque Noroña salió con una justificación que lo menos que puedo decir de ella es que es totalmente criminal. Vamos a nuestra sección esperada. Ahora, ¿qué hizo Noroña? Ahora, ¿qué hizo Noroña? Ahora, ¿qué hizo Noroña? Bueno, como ya les dije, hizo una declaración torpe y yo diría hasta criminal. Vamos a escuchar lo que dijo y ustedes me dicen qué opinan. Hay una campaña evidente frente a un hecho. Ahora, ¿de qué tamaño? A ver, ¿quién había oído? A ver, antes de escuchar su siguiente estupidez, la primera es lo que hace Morena. Cuando los agarran con la tranza y el lodo en las manos, ¡ay, es una campaña en su contra! Pobrecito, no sabes cómo son víctimas. Pronto vamos a tener a los nuevos santos de Morena, hombres y mujeres sufridores que, cómo los atacan, pobrecitos. Pero vamos a escuchar la siguiente estupidez. Hay una campaña evidente frente a un hecho. Ahora, ¿de qué tamaño? A ver, ¿quién había oído hablar de la barredora? Nadie. ¿Quién había oído hablar de la barredora? Nadie. Excepto los tabasqueños que han visto morir a su gente en el estado. Pues a nivel local, a lo mejor. A nivel local, a lo mejor. Pero no importa. Oye, ¿cuántos tabasqueños se mueren? ¿Cuántos tabasqueños hay? Pues que se mueran, no son tantos los tabasqueños, ¿no? A nivel nacional eso no había trascendido y ahora es el gran grupo criminal que... No, hombre, creo que es más peligroso. No, pues es que hay que esperarse a que crezca. Es que también la gente, miren, los neoliberales, los chayoteros, empiezan a crecer grupos que no están tan grandes. Espérense a que la barredora sea importante y ya le ponemos atención. Pero unos cuantos decenas de tabasqueños muertos, pues no importa, ¿no? Realmente no. Pues a nivel local, a lo mejor. A nivel nacional eso no había trascendido y ahora es el gran grupo criminal que... No, hombre, creo que es más peligroso que el Chapo. O sea, yo no sé qué tan peligroso sea, ya se verá en la investigación, ya se deben tener elementos en la investigación que hay y ya se verá la dimensión del tema una vez que sea detenido el funcionario, que además no tengo... A ver, y aquí lo importante es, bueno, ¿qué tan peligroso es? Si mataron a 2 no importa, ¿no? Mataron a 2, no, bueno, no son tan peligrosos. Mataron a 4, son poquitos. Espérense, o sea, hay que esperar a que maten a unos 500, les late 500 tabasqueños muertos, ya podríamos considerar hacer algo, ¿no? Duda que va a ser detenido. La compañera presidenta tiene mucha razón cuando dice, oigan, pues claro que no somos iguales, hay un proceso de... ¿Cuándo quiso Calderón detener, o Peña después? Y van al pasado para justificar las porquerías del presente, ¿no? A Genaro García Luna, nunca. Con el gobierno del compañero presidente sí había elementos para detenerlo. Pues lo detuvieron en Estados Unidos. O sea,
García Luna, otra vez, García Luna está preso, confeso y sentenciado. O sea, falta un rato para que eso suceda con este otro funcionario. Y para Hay que esperar, ¿no? Vamos a esperar a ver si la barredora se pone más peligrosa, pues yo creo que valdría mucho la pena. Es tan terrible, yo se los he dicho, a Morena les vale un sorbete tu vida y la mía. Dicho a todos los políticos, y yo le he dicho aquí y he agarrado parejo. A los políticos no les interesa tu bienestar ni mi bienestar. Ellos quieren hacer carrera política. Hablo del PRI, hablo del PAN, hablo de los restos, retazos del PRD, hablo de Morena, por supuesto hablo de Morena, hablo del PT, hablo del Verde, hablo de todos. Pero estos desgraciados les importa poco que la gente esté muriendo si tienen que salvar a uno de sus corruptos. Es un clan criminal, es un cártel criminal. Y obviamente tienen que justificar. Los nefastos es la prensa. Los enemigos no son el narcotráfico. Los enemigos no son las personas armadas que arrebatan gente de los hogares de los estados del país. Los enemigos son la prensa. Los enemigos son los que comentamos algo en contra de ellos y les pedimos cuentas y los cuestionamos. A ellos no les importa que haya muertes. Si tienen que morir, que se mueran, pero ellos tienen que continuar su carrera política. Si tú o yo nos tenemos que morir, no importa, si ellos siguen ascendiendo en su carrera política. Son unos desgraciados y ¿saben qué? Yo lo he dicho. A un gobernante que le importa poco la vida de sus ciudadanos, ellos son los verdaderos traidores a la patria. Ellos son los verdaderos traidores a la patria. Cuando para una presidenta o el expresidente o este estúpido senador, los muertos son números en el PowerPoint. Ah, mira, antes había 10,000 muertos, ahorita ya hay 4,000. Vamos bien. Dile a los padres o a la esposa o al esposo de ese ciudadano muerto, mira, hoy mataron a tu familiar, pero vamos bien, ya son menos, aguanta. O sea, es que tú también te pones dramático, te mataron a un familiar, pero antes mataban más. De ese tamaño, la porquería y la estatura tan pequeña de estos malditos políticos que les importa poco siempre y cuando ellos conserven sus vuelos VIP, sus viajes a Europa y Estados Unidos, sus privilegios, sus camionetas machuchonas, sus vales de gasolina, sus comidas en restaurantes de lujo. ¿Qué les va a importar tu vida y la mía? No les importa. Ellos están a gusto. Y si el precio son nuestras vidas, ellos están dispuestos a pagarlo. Esto fue lo que dijo Noroña el día de hoy. Ahora que hizo Noroña, ahora que hizo Noroña. De verdad que hago corajes, oigan, necesito algo porque se me van a hacer piedritas en la vesícula y no quiero eso. Oigan, ya casi voy a terminar el tema de Patán Augusto y sus vínculos con el narco, pero bueno, quiero nada más enseñarles el último video sobre este tema, que pues ya les dije que estaba en el Congreso Nacional de Morena y cuando sale lo cuestionan y la prensa intenta hacerle preguntas, no quiere responder nada, pero al final acaba golpeando a un periodista al punto que casi le tiró la cámara o el celular con el que lo estaba grabando. Vamos a ver ese video saliendo de este Congreso Nacional de Morena. Ya no va a decir nada más. Está bien enojado ahí. Se va. Qué lejos le quedó la camionetita. El grupo de la barredora ha tenido ya presencia en Puebla. Yo vengo de Puebla. Pues ¿cuál sería ahí su llamado a reforzar la seguridad? Si es consecuencia de lo que ahorita salió del comandante H. ¿Cómo ve la presencia del grupo La Barredora allá en Puebla? No va a responder. Sóbese. Pues casi le tiró la cámara o el celular o lo que sea. Así son estos valientes, ¿no? Se ponen contra la corrupción los enemigos de México y cuando los agarran con el confeti en los calzones, se enojan. Es que
Yo creo que la ciudadanía estamos cometiendo un error. Ellos quieren ser ladrones y corruptos, pero quieren robar tranquilos. También, ¿para qué les metemos problemas? Preguntándoles cosas, exigiéndoles que rindan cuentas, exigiéndoles que den una declaración sobre sus porquerías. No, señores, ellos quieren robar tranquilos, déjenlos tranquilos. De verdad, si los ven salir con una persona de algún cártel del narcotráfico, no les pregunten nada. Déjenlos en paz. Miren, se les va a deshacer las galletitas con caviar que comen tan rico en los restaurantes de lujo y nosotros les echamos a perder el día. Qué feo que seamos los ciudadanos así. No los dejamos robar a gusto. Pero bueno, hasta aquí dejo este tema y voy a leer sus comentarios. Vamos a ver, aquí están. Voy a leer los comentarios más recientes. Por supuesto, muchísimas gracias. Ricardo Maldonado, la patria son símbolos patrios, bandera, escudo, himno. La historia, la cultura, las costumbres, las tradiciones, el territorio, los recursos naturales y las raíces ancestrales. Y por supuesto, los ciudadanos y los habitantes del país, ¿no? Del territorio. Ricardo, qué bueno que lo mencionas porque además tengo un video en el cual les hablo de las diferencias entre patria, nación y país. Chéquenlo, así pongan Comunicreando, patria, nación y país, y ahí les platico las diferencias. Ne60, el hermano de Guille Vidal, un ultrachairo, está desaparecido, así es. Y bueno, tristemente, miren, yo no me voy a mofar de esto, no me voy a mofar de lo que está pasándole a Guille Vidal y a su hermano, pero esta gente siembra odios y se burlan de todo lo que le pasa a lo que ellos consideran la oposición. Bien merecido, lo tienen por no sé qué. Cuando les pasa a ellos y a algunas personas les regresan esos mensajes de odio diciendo, mira, ahora te está pasando a ti, bueno, lloran, dicen que son inhumanos los otros y no sé qué. Es terrible. Hace un par de semanas en la calle, mientras compraba yo unos hot dogs y unas cosas ahí ricas que estaban por ahí, hubo un chavo que empezó una plática conmigo y con mi esposa. Y realmente no lo habíamos invitado a la plática, pero él se fue metiendo en la plática. Poquito a poquito nos dimos cuenta que era defensor de la 4T, pero hasta cierto punto educado. Pero llegó un momento en el que me dice, ¿y a poco la botarga de Xóchitl Gálvez hubiera gobernado mejor? Y yo le dije, neta, o sea, estábamos dialogando bien. Tu visión de una persona con sobrepeso ¿es tu argumento más fuerte para debatir? Neta es que, pues, en este momento me despido del debate y del diálogo, porque bajaste al nivel del sótano tu nivel de debate. Así es esta gente. Se burlan del físico, se burlan del pasado, se burlan de no sé qué. Ellos son los mismos que luego tienen que tragar caca cuando un priista corrupto se pasa a Morena y ahí no lo ven. Se les cae el internet. No les reacciona la computadora o el celular o lo que sea. Tienen que tragar, pero sapos, porque entonces ya no saben cómo justificar que llamaban corrupto a alguien y ahora se pasa de este lado. Y bueno, se avientan unas maromas terribles. Si alguien debería ir a los Olímpicos en gimnasia, tendrían que ser los morenistas. Se avientan unas maromas mortales que a lo mejor ganaban una medalla de oro. Qué triste la vida de esta gente como Guille Vidal, que dependen de lo que le dé el sistema para reivindicarlo, para que le echen porras. Porque de otra manera no podrían vivir. Alguien se enojó hace un par de videos en el que yo decía, si esta gente no estuviera en la política, no sabrían hacer nada y estarían viviendo debajo de un puente. Y me dice, te llevaste de corbata a la gente que está en situación de calle y que vive debajo de los puentes. No, a la gente que vive en situación de calle, que no tienen hogar y que están debajo de los puentes, todo mi respeto, y su situación es complejísima. Hablar de la gente en situación de calle es hablar de un fenómeno muy complejo. Pero por supuesto, lo que quiero decir que estos tipos, estos políticos, no serían capaces de hacer nada, no saben construir nada, no saben administrar nada, no saben liderar nada. Si no estuvieran viviendo del erario, de verdad estarían viviendo una crisis terrible porque no sirven para nada.
Entonces, ni modo, Guille Vidal, pues no voy a ser sorna de lo que le pasó. Tampoco lo voy a lamentar, por supuesto, siendo bien honesto, no tendría yo por qué lamentarlo. Y me queda solamente pensar que lo que ellos han sembrado, tarde que temprano, se les tiene que regresar. Sus palabras se les están regresando. Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, todo lo que han dicho, tarde que temprano se les está regresando porque ellos no solamente son iguales, han salido peores y más cínicos, ¿no? Pero bueno, así. Oscar Plaza, los gobernadores siempre han sido así, pero ahora son más descarados, apestan de asquerosos. Toda la razón, Oscar, toda la razón. Alejandro Vallejo y a expensas de nosotros, así es, así es. A ver, aquí tengo más comentarios. Rocío Chávez, dejen de mentir, nadie les cree. Tienes razón, a Morena ya no se le cree, entonces te doy toda la razón. Ricardo Maldonado, y es donde pregunto, ¿qué le puede enseñar a una abuela o un nieto? Porque AMLO es nieto directo de españoles y creo que por eso Trump eliminó la nacionalidad por nacimiento. No, tal vez no esté relacionado, pero sí, pues es una hipocresía de López Obrador eso, ¿no? Me dan unas ganas de darle un golpazo a la cara a Noroña. ¿Verdad que sí? Pero no. Aquí en Comunicreando somos pacifistas. Creemos que las mejores formas de combatir esto es el razonamiento, el pensamiento crítico y el discurso elocuente. De eso se trata, ¿no? Rocío Chávez, solo hacen el ridículo, son unos limitados, profundamente ignorantes, dan pena ajena y vergüenza. Totalmente de acuerdo contigo, así es Morena, así es. Icónico su chalequito, dicen, no, es que, ay, qué cosa. A ver, híjole, hasta me dan ganas de enseñarles algo, bueno, no sé si lo tengo aquí, no sé dónde quedo. Hace años, por ahí del 2016, me compré un chaleco guinda porque me gustó el color y me gustó cómo combinaba. Es una tristeza porque es un chaleco que me gusta mucho y ya no lo puedo usar porque de inmediato viene una relación con la marca, ¿no? Tiene cara de malandrín el vampi, siempre. Ricardo Maldonado Noroña, no, hay video en el canal del lectómano militar, le mienta la madre a la roña, pues mucha gente, ¿no? Adán Augusto y Peñanito serían el abuelo Monster y Henry Monster. Pues han hecho memes de eso, ¿no? Alejandro Vallejo, ya tan rápido está saliendo la caca del bienestar de López. La herencia maldita. Miren, yo he dicho que qué papel tan triste de Claudia Sheinbaum, pero no le tengo ninguna compasión y ninguna lástima. A eso se alquiló ella, en eso se rentó, estuvo dispuesta a comer porquería, pues ahora que disfrute el sabor, ¿no? O por lo menos que lo aguante cuando se le atraganta aquí. Ni modo, se rentó y sabía a qué se estaba rentando, ¿no? Justiniani, ellos se van a destruir a sí mismos. El pueblo no va a votar en el 27 por Morena, ojalá Justiniani, ojalá, y hay que fomentar que la gente salga a votar. Necesita, sí es verdad que la ultraderecha tiene un plan B para recuperar el país y pierde Mugrena, Patán Augusto no volvería a dormir por el resto de su vida. Ojalá y no sea la ultraderecha, Necesita, tampoco me gusta la posición de la ultraderecha, no me gusta. Mi visión personal no es como, pues nada más irte de un radicalismo a otro, y creo que va por ahí, ¿no? Necesita, Guille Vidal se burlaba de las madres buscadoras, sí, así de basura es esta gente, entonces ahora que lo viven, ay, qué malvados son, pues él empezó con la basura, él empezó tirando la caca, por eso les digo, no voy a hacer mofa de lo que le pasó, pero tampoco tengo por qué lamentarlo, ¿no? Considero que debemos estar unidos para poder cambiar el panorama. Noroña como Lord Farquaad, algunos tal vez mueran, claro, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Sí, claro. Oye, la voz de Humberto Vélez de Lord Farquaad en la película Shrek, un buen amigo, lo he entrevistado muchas veces. Gracias, Necesita. Pero no le digas prieto a un morenaco porque te tachan de racista. Es que, bueno, a mí siempre he pensado que irte al aspecto físico de la otra persona para tratar de combatirlo es un nivel muy, muy, muy bajo de debate, ¿no? O sea, por lo menos a mí no me gusta moverme así, ¿no? Así es. Ricardo Maldonado, aquí viene la desinformación que existe, ya lo he comentado desde 1999, hay un adeudo con una empresa por chalecos antibales que le tocó pagar en 2022 a Claudia según proceso. Sí, y es que aquí
hay que tener mucho cuidado con el famoso, con estos razonamientos todos trucados. Es que si tú criticas a Morena es que quieres la corrupción de antes. Claro que no. Y aquí nadie defiende a los corruptos de antes. Eran unos corruptos, unos saqueadores y una basura también. Pero ahora se afiliaron a Morena, ¿no? Adriana, la soberbia es y será su destrucción. Lunita anda por ahí, hace ratito vino por acá, pero bueno, como anda de vacaciones, pues anda en la fiesta. GM, después del sexenio de Barbosa, que no lo terminó, salió el candidato del PRI a la gubernatura con su vieja política. Bien, pues como no ganó, se volvió moreno y ahora ya tiene hueso con Armenta, pues sí, así son, ¿no? López Obrador eso fue. No le dieron hueso en el PRI, se pasó al PRD. De 60 la gente que vive bajo los puentes son víctimas del gobierno por la falta de instituciones de salud mental. La gran mayoría de ellos padecen esquizofrenia. Es un tema complejísimo. Familias destruidas, adicciones, enfermedades de carácter mental, por supuesto, abandono, tema emocional en lo cual se les desecha. Muy injusto, muy triste el tema de las personas en situación de calle. Qué terrible. Miguel Ángel López, excelente información, gracias. Morena, una secta llena de soberbia, dice Johnny. Alejandro Vallejo, está saliendo la caca del bienestar. La van a vender, ¿no? Magoff, increíble, la mafia de las Marías está sorprendida de que estos indeseables políticos, o será la mafia de las mafias, de que estos indeseables políticos que le dan realce a su color de su partido, no existiría nadie más que ellos y sus seguidores, ¿no? Y quieren combatir a la oposición, ¿no? Pedro, es verdad, el color quedó muy manchado y ahí también se fue una de mis camisas. Yo tengo 2 camisas guindas y luego me la pongo con un poco de incomodidad, ¿no? Pero bueno, pues si combina bien, ¿por qué no? No, pero el chaleco sí está cañón, ¿eh? Parezco cuervo del bienestar como pidiendo credenciales de lector y no quiero que me confundan con eso. Ricardo, al rato todos con chaleco guinda para que nos dejen manifestar ideas, ¿sí? Claro. Justiniani, no olviden su poderoso like. Es un buen momento para que ustedes pongan like a esta transmisión. Gracias. Adriana, yo tampoco, ella lo aceptó. Ya vio, maestro, que en Estados Unidos puede bloquear vuelos de México por obligar a usar el AIFA. Por un lado, y otro, Estados Unidos está amagando a Morena. Sí, ese es un tema absurdo. López Obrador, por sus calcetines, dijo: como nadie está haciéndole caso a la AIFA, está lejos, no lo han terminado, tiene solo 2 pistas, es un problema la AIFA. Bueno, pues a punta de decretos, ahora quiero que todos los aviones de carga vayan a dar a la AIFA. Oigan, pero van a aumentar los costos de traslado, no me importa que lo absorban las compañías. Sí, como no, pero se le olvidó que tenemos un tratado de libre comercio y esa es una violación flagrante del tratado de libre comercio. Por eso Trump, y más bien su secretario del transporte y del comercio, dijo: a ver, vamos a revisar esto. López Obrador lo hizo, pues ahora vamos a ponerle sanciones a México. ¿Por qué nos mandó hasta allá? Los costos de operación y de logística para traer la mercancía desde tan lejos en el AIFA a la Ciudad de México y a los puntos de recolección, pues nos aumentaron esos costos. Pues vamos a ponerle sanciones a México. ¿Qué le toca decir a Claudia Sheinbaum? No, somos un pueblo soberano. Pues ellos son unos soberanos porque están gobernando con las patas. Hoy como que... Y estaba yo muy de buenas, pero me enojan estas cosas. Rubén J., ¿pero creen que las elecciones van a ser legales? Claro que no. Vamos a ver este año, antes de que acabe 2025. Morena trae la misión de destruir al INE. Vamos a ver qué clase de engendro van a dejar para acabando el año. Vamos a ver. Y con eso vamos a tener que votar en el 27. Claudio González, hoy me tocó renovar mi licencia en movilidad en Toluca. Y todos con sus chalecos guinda. Me dio un coraje. Sí, claro. Claro, pues es parte, eso es un régimen fascista. Vean al fascismo en Italia con el duce Mussolini. Vean, pronto les voy a hablar de los uniformes nazi en la Alemania de Hitler. Esto es un régimen fascista. Y a quien no le queda claro es porque, pues no, ahí está.
Carlos Ballesteros, que coman caca, excelente, querido Emilio. ¿Sabes qué? Yo tengo una idea que sí les quiero llevar a Morena y quiero proponérselas con toda la seriedad y con ganas de ayudar. Fíjense que ustedes saben que cada año, durante ciertas épocas, llega mucho sargazo a las costas del Caribe mexicano. El sargazo es esta hierba que crece en el mar y que invade las playas. Se pone muy feo, no se puede nadar, es peligroso, hay que retirarlo. Son hierbas parásitas, ¿no? Es una plaga en el mar. Yo quiero plantear que Morena debiera hacer un programa del bienestar en el que diga: coma sargazo, es de lo más nutritivo. Y entonces, ¿cómo se come el sargazo? Así crudito, recogido del mar. A ver cuántos morenistas van a comer sargazo, que levanten los racimos de sargazo y a lo mejor se limpian las playas, ¿eh? Y todos van a tener que hacer caras así. ¡Ay! Pero está bien rico. ¡Qué rico! Esto sí es republicano. ¿No? Aunque se les atore aquí. Pero igual y limpia nuestras playas y nos puede ayudar. Yo quiero proponer esa campaña, así que espero un día me reciban. Rubén, ya no se podrán sacar con elecciones. Eso no sabes cómo me preocupa. Tienes razón. Águila Marcial, Adán Augusto es una persona muy, pero muy indeseable. Así es, Águila, y eres muy decente. Sí, Tony García, ¿qué habría que hacer caso de que Morena haga fraude en las próximas elecciones? Va a ser un hecho. Va a ser un hecho. Rubén J., mientras tengan a la parte de las Fuerzas Armadas que se vendió, ya valimos. Alejandro, ahora la mafia del poder es Morena. Sí, así es. Carlos Ballesteros, Morena implosiona, pero va a tardar. Ramón Moeno, saludos, maestro desde Querétaro. Muchas gracias, Ramón, por lo que me dices. Gracias. Muy bien, bravo por Lunita, me dicen. Ay, hasta me espanté, dije, capaz que ya está aquí, no la vi. Edgar García, saludos, familia. Alguien se quejó alguna vez de que hablaba de los gatitos. Me pusieron en la repetición del video. Ya deja de hablar de los gatos y entra a las noticias. Díganme si se aparecen los gatitos. ¿Quieren que hable de ellos o no? JM, saludos desde Texcoco. Saludos hasta Texcoco. Gracias, Ricardo. Tengo más información, no se vayan a ir. Ricardo Maldonado, ahora que lo mencionan, quizá nos hagan un golpe de estado militar para hacer un protectorado tipo Panamá, Puerto Rico, aunque quizá tengamos una moneda que no podamos imprimir ni controlar europeos. No lo sé, es que yo creo que tenemos por ahí la equivocada visión de que a lo mejor Trump tiene la idea de anexar a México a los Estados Unidos. No lo creo, ni tampoco creo que se quiera hacer cargo de México. No creo. Alida Hertz, saludos desde Carolina del Sur. Saludos, Carolina del Sur en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Saludos hasta Carolina del Sur. René Chacón, mejor un chaleco beige para parecer Inejía, nos dice. Clown Player, saludos desde Nayarit, en medio de las zonas de fuego. ¡Ay, qué miedo! Sinaloa y Jalisco. Clown Player, saludos. Qué zona tan complicada, sí. Justiniano y México, si se levantara contra, solo es cuestión de tiempo. Ya están hasta la madre, dice. Bueno. Me sacó un comercial de Chapú Capriz y luego se me cayó el internet. ¿De qué me perdí? En el 60, pues seguimos hablando un poco de Morena y las cosas que vienen en los próximos días. Me voy rápido con esto para entrar con la siguiente información. Había subasta de esclavos, decían, no sé de qué hablan aquí. Heréndira, cuando andan en las marchas con sus chalecos, parece desfile de chinches, tienen el mismo color, también chupan la sangre de la ciudadanía, así es. Y Rubén te da la razón. En el 60, Judas Tadei ya habló con Moroco Topo en Gobernación. Todo apunta a un megafraude en el 2027, sí. Así es. Sí, pues es que sí. Ellos tienen que continuar, ¿no? Magofe, ya hacía mucho que no la leía. En un programa chayotero que casi son todos salieron que el Harchur o Harfuch ha detenido a más de 27,000 delincuentes y narcos. ¿Será que ya construyeron un SECOT como el gobierno de El Salvador? Fíjate que este dato que nos das es bien interesante porque no recuerdo qué columnista en un periódico cuestionaba este dato. Efectivamente, 27,000 delincuentes. Y decían, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los nombres? ¿En qué fechas y en qué lugares fueron detenidos? Hace falta mucha información. Es salir con el PowerPoint a decir, ya estamos deteniendo, tenemos un montón de detenidos.
¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus nombres? ¿En dónde estaban? ¿Con qué cárteles o organizaciones criminales estaban relacionados? ¿Cómo fue el operativo de su captura, no? Es interesante porque dan datos y no los están fundamentando. Ellos que tanto piden pruebas, ¿no? Bowen, acá las patrullas las cambiaron, ahora son azul con blanco y guinda. ¡Qué horror! Aquí la gente de limpia en la Ciudad de México tenían sus overoles verdes con reflejantes para que se vean en la vía pública en el día y en la noche. No, ahora ya son guindas con reflejantes. Y no, esto es fascismo, ¿no? Un régimen que salió a defender dos estatuas. Vamos a hablar de eso ahorita, Alejandra. Claro, las estatuas de Fidel y del Che. Ponga la basura en su lugar. Voy a leer unos más, los más cercanos. Y vamos a ir a la información. A ver rápidamente. Pedro, bien dijo Sheinbaum, que siga la transformación. Así lo dijo en su campaña. Que siga la transformación, por supuesto. René Chacón. Oye, por cierto, ahorita te leo, René. No se me va a olvidar. Pero quiero decirles, el Champ. Busquen el Champ, así como si fuera el champiñón, pero el Champ. Su canal, él hacía unas parodias muy buenas, él se personificaba como un asesor de López Obrador y buscaba fragmentos de sus conferencias mañaneras en las cuales le daban sentido a los diálogos que él tenía con López Obrador, supuestamente. Se retiró cuando se fue López Obrador y entró Claudia Sheinbaum. Yo creo que por este tema de ser mujer, de que lo vayan a acusar de misógino, esas cosas. Ya regresó el Champ, los viernes está haciendo parodias, ahora con Claudia Sheinbaum, y están muy buenas. Véanlos, por favor. René, con lo de la subasta de esclavos me refiero a los que usan chaleco guinda, ya que para servir en Morena es dejar de pensar por uno mismo. Sí, y fíjate, René, que incluso ahora ya sabemos que ni siquiera les pagan a tiempo. Han hecho protestas porque ni siquiera les pagan. Saben que sus líderes se están quedando con el dinero, ¿no? Sí, ¿en dónde están los detenidos? Claro, lo que dijimos, ¿no? Han de ser delincuentes que salen en 72 horas también, por supuesto. Por favor, den like y corazones. Gracias, N60. Alessandra Rojo de la Vega, me gusta para jefa de gobierno. Ok. Yo dije, te volviste fan. Ahorita lo vamos a platicar. Jack Pacino Corleone, hablemos de lo que ahora se llama Estado Profundo. Qué cosa. Sí, Claudio González, el Champ, Alejandra, me gusta el Champ. Lo entrevisté aquí, Busquen la entrevista aquí en Comunicreando con el Champ. Tuvimos una plática aquí en Comunicreando. Oigan, me voy a la siguiente información, porque si no, me pico y ya no les muestro lo que sigue. Fíjense que el periódico Reforma publicó, no recuerdo si fue hoy o fue ayer, porque les digo que he tenido unos días bien moviditos. Resulta que el periódico Reforma publicó dónde anda Ricardo Monreal. Ricardo Monreal es el líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados. También fue un gran ausente en este Congreso Nacional de Morena del fin de semana, pero él ya había dicho que no iba a andar ahí. Primero había dicho que iba a atender unos asuntos personales y después dijo que iba a ir a España iba a estar en España en un evento, en un festejo de su amigo Pedro Aces, el multimillonario diputado que tuvo su partido político, también muy cuestionado por la corrupción y que son muy amigos Ricardo Monreal y él. Pues por supuesto Ricardo Monreal también tiene la cola muy sucia. Pero bueno, resulta, y se los voy a mostrar, que el Reforma pues publica esta foto. Sufridos morenistas, fue captado en el restaurante Flor y Nata del lujoso hotel Rosewood Villa Magna en Madrid, donde una habitación sencilla tiene un costo de 28,000 pesos por noche. El fin de semana, Monreal informó en una carta pública a la dirigente de Morena que no acudiría al consejo partidista porque tenía un compromiso familiar. Bueno, es que ya saben que a los morenistas les encanta la buena vida y les doy toda la razón. Qué bonito es lo bonito. A mí también me gusta mucho lo bonito. Así que bueno, ahí está y el Reforma lo publicó. Pero resulta que, bueno, pues él de inmediato dijo, no, ¿cómo creen? Yo no andaba pues dándome lujos. No, si nuestra presidenta dijo que no. Y de inmediato grabó un video que les voy a mostrar en este momento. Aquí está Ricardo Monreal y su esposa aclarando lo que pasó.
¿Qué tal? Buenos días. Este martes aparece en un diario nacional de México una foto nuestra de mi esposa y mía y un pie de página que hace aparecer como que estamos hospedados en un hotel de Madrid, lo que no resulta cierto. Estuvimos ahí desayunando 2 días en Madrid porque mi esposa y yo planeamos estos días de descanso y de vacaciones durante unos días. La moto, No pues. solo Pues, porque teníamos varios años sin salir, sino porque cumplimos 40 años de casados. Planeamos Ay, qué bonito. salir estos días fuera del país. Pero quiero comentarte y comentarles a todo el país que los recursos que empleamos en este viaje, que planeamos mi esposa y yo por varios lugares, son pagados con nuestro peculio. No hay un solo ¿Con su centavo qué? de recursos públicos y es falso que nos hospedemos en hoteles caros. O sea, el ser servidor público también nos da derechos y también obligaciones. Aunque entiendo que el ser público es un hombre sujeto al escrutinio, no vale la pena que acudan a falsedades o a distorsionar la verdad que nos dañe. Bueno, ya está. Ya se cura en pureza y en estas cosas. No sé qué me da más ansiedad, verlo sin lentes o verlo en shorts. Después de ver este video ya dije en mi familia que por favor bajo ninguna circunstancia me permitan a mí aparecer en público de esta manera. Qué cosa con don Ricardo Monreal. Dice que lo pagó con su peculio. Yo de pronto empecé a pensar mal, pero no, vamos a ver la definición. El diccionario dice peculio es dinero y bienes propios de una persona. Ah, bueno. Y también dice que es hacienda o caudal, que el padre o señor permitía al hijo o siervo para su uso y comercio. Así que bueno, esta es la definición de la palabra peculio y fue con el peculio de don Ricardo que se pagó pues el viaje a España. No vayan ustedes a creer que es algo así como de que él viva del erario público. No, es su salario, sus ahorritos, tantos años de no llevar a la esposa a una vacación, ¿verdad? Ya se lo merecían ir a comer y estos malvados de la prensa que andan ahí sacando fotos incriminatorias que además no se acercan a la verdad, o no sé cómo dijo, no dijo son falsas, ¿no? Dijo que no acaban siendo verdad, le echó ahí un florete muy curioso. Pero bueno, pues ahí está. Entonces, bueno, aclaración de Ricardo Monreal, por qué no estuvo en el Congreso de Morena y por qué se le captó en un hotel de lujo en España. Pues está bien, miren, yo vuelvo a decirlo y lo digo con toda la claridad del mundo. Qué bueno que se den sus gustos. Todos merecemos darnos nuestros gustos, nuestros paseos, nuestros buenos momentos, ir a un lugar bonito, comer rico, darnos una comodidad, darnos un placer, darnos un gusto. Oye, qué bien. El problema, y si ellos de verdad con su dinero lo están haciendo, está perfecto. El problema es la hipocresía y el problema es la imposición. Cuando llega un líder político a decir, nadie debe hacer este tipo de cosas, pero los míos sí lo hacen, ahí es la hipocresía, ¿no? López Obrador no tenía por qué venir a decirnos cuántos pares de zapatos deberíamos de tener, o qué coche comprarnos, o a qué vida aspirar. Que él se hubiese dedicado a gobernar era su trabajo, era su misión y era su papel. La moralidad o los gustos o la ética es responsabilidad de nosotros. Y si yo quiero darle a mi familia un bienestar, una comodidad y trabajo para ello, ¿qué le importa cuántos pares de zapatos tengo o a dónde viajo o dónde como? Es muy curioso porque cuando les reclaman a ellos, ellos dicen, pues es que nosotros con nuestro trabajo. Bienvenidos a la realidad entonces. Bienvenidos a la realidad, dejen de ser hipócritas. Dejen de fijarse en los bienes del otro.
hagan lo que les toca y dejen de fastidiar, ¿no? Creo que ese es el punto. Entonces, bueno, ahí está. Y quiero irme con otra información para que entonces ahora sí ya podamos platicar ustedes y yo con sus comentarios. Estamos en muy, muy buen tiempo para que ustedes y yo platiquemos. A ver, este asunto. Ustedes se acuerdan que también en la semana pasada la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, bueno, pues decidió que, permítanme un segundito porque aquí se me movió, decidió que, bueno, pues en una plaza que se encuentra en un parque ahí aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, bueno, pues estaba una banca en la cual se pusieron dos esculturas, una de Fidel Castro y la otra del Che Guevara. Bueno, pues Alessandra Rojo de la Vega también en un asunto medio efectista, ¿no? Dice, pues vamos a quitar esto, porque estos tipos son tiranos, son dictadores, son asesinos, así que no tendríamos por qué estarles rindiendo tributo, y llegó con una excavadora, no sé si la logran ver allá al fondo, pero ya estaba lista la excavadora, los levantó y se los llevó a una bodega. ¡Pa' afuera! Fidel Castro y el Che Guevara. Bueno, fue muy curioso porque entonces, pues como que la comunidad cubana se enojó, la comunidad cubana. ¿Quiénes movieron? La Embajada de Cuba en México. Porque yo les puedo asegurar que muchos, o más bien prácticamente todos los cubanos que tuvieron que huir del régimen de Castro, no tendrían por qué venir y hacer una manifestación. Devuélvanos las estatuas de Fidel Castro y del Che Guevara. Es un hecho, sí, de que Fidel Castro se convirtió en un dictador, fundó una familia también, que se fue una familia de Estado. Qué chistoso que después de Fidel Castro, quien gobernó Cuba fue su hermano, Raúl Castro, ¿verdad? ¿Qué hubieran pensado si Felipe Calderón le hubiera dejado la presidencia a uno de sus hermanos? O Enrique Peña Nieto a uno de sus hermanos. Uy, bueno, Morena, López Obrador, les hubiera dado así convulsiones en el Zócalo, hubieran cerrado el Zócalo, los aeropuertos, ¿no? Por supuesto. Ahora quieren al hijo de López Obrador. Pero como es de ellos, ya cambia la cosa. El Che Guevara, un hombre que perdió todo sentido de realidad, ayudó a Fidel Castro a consolidar la Revolución Cubana, que finalmente se consolidó el 1 de enero de 1959, cuando el ejército de Fidel Castro entra a La Habana, Cuba. Pero después este tipo pierde el control, estoy hablando del Che Guevara, pierde el control, quiere seguir combatiendo. De hecho, declara, no se los puse porque había imágenes relacionadas con esto, pero declara que le gustaba fusilar. Se fusilaron a mucha gente, iban a continuar fusilando oposición tanto como fuera necesario, porque este era un movimiento revolucionario. Hay que fusilar a la oposición. Claro, no hay cosa más justa que fusilar a aquel que piensa diferente, ¿no? Aquí tenemos a un loco exiliado español, Paco Ignacio Taibo, que después de salir de una dictadura de Franco en España, a él y a su familia los acogió un país noble como México, y ahora el imbécil quiere andar matando mexicanos, quiere fusilar a los que no estén de acuerdo con la 4T, y recuerda y refiere el Cerro de las Campanas, donde fusilaron a Tomás Mejía, a Miguel Miramón y por supuesto a Maximiliano, ¿no? Entonces el hombre quiere fusilar mexicanos, un asesino sin suerte, no le han dado la pistola, sino saldría a dispararle a todos, un tipo que perdió la razón, la ética, los principios y su inteligencia, ¿no? Entonces, estos hombres efectivamente, un dictador asesino y un asesino. Hay unos textos muy interesantes, ustedes se acordarán que el Che Guevara se va a ayudar también a movimientos revolucionarios en Sudamérica, especialmente en Chile. De ahí escribe una carta a su padre en la cual, y está citada la carta, no es una invención mía, no es una invención de la derecha. Él le escribió a su padre: me he estado dando cuenta y he descubierto que me gusta matar. Está en la carta, búsquenla. A lo mejor no me creen a mí, búsquenla, y eso lo dice, ¿no? Perdió el control y allá la CIA, los Estados Unidos, lo encuentran, lo emboscan y lo matan. Y vienen incluso algunas fotografías famosas de la muerte de este guerrillero.
se convierte en un símbolo, pero la realidad es otra. Hay unos textos que dicen que lo más probable es que quien entregó al Che Guevara fue el propio Fidel Castro. Fidel Castro ya le estorbaba el Che Guevara y él fue el que filtró la información a la CIA para decirles dónde era su ubicación, dónde se encontraba el Che Guevara en Sudamérica, y por eso la CIA llegó tan rápido. Hay muchos momentos en la historia en que la CIA descubre cosas y después nos damos cuenta que no fue talento de la CIA, ni porque tuvieran los grandes investigadores. Es que alguien dentro de los movimientos traiciona al movimiento y le entrega información a la CIA. En este caso, hay un autor que dice que fue el propio Fidel Castro el que entregó al Che Guevara a la CIA para que pudieran llegar, emboscarlo y asesinarlo. Entonces, aquí Morena, con este hipócrita discurso de izquierda, de socialismo, de enaltecer a los dictadores, bueno, se enoja mucho y por eso se hace un movimiento, la verdad, bastante artificial, un movimiento fingido, es un montaje de supuestos cubanos. Bueno, sí lo son, pero son los cubanos que están a favor del régimen castrista, hoy Díaz-Canel, quien preside Cuba, ¿no? Entonces exigen que se regrese y dicen, tenemos que exigir porque esta plaza es de Fidel Castro y vamos a exigirle a la autoridad que lo regrese. Y aquí la pregunta viene, ¿y de cuándo acá ciudadanos de otro país vienen a exigirle a las autoridades de nuestro país algo? Vamos a imaginar por un momento que llegan españoles a enojarse porque Claudia Sheinbaum, siendo jefa de gobierno, retira la estatua de Colón en Avenida Paseo de la Reforma, en el cruce de Paseo de la Reforma con Insurgentes, una zona muy céntrica de la Ciudad de México, y decide, porque el discurso de la esposa de López Obrador es que no tendríamos por qué vanagloriar a ningún español que vinieron a sacarnos y a dominarnos y a conquistarnos, se retira la estatua de Cristóbal Colón y se pone otra estatua de una personaje indígena de ficción, bastante fea la escultura y bastante cliché dentro de los supuestos indigenistas fifís de los gobiernos de izquierda, ¿no? Entonces, imaginemos por un momento que los españoles llegan, hacen una manifestación y dicen, vamos a exigirle a la autoridad de la Ciudad de México que regrese la estatua de Colón, porque esta glorieta es de Cristóbal Colón. Imagínense el escándalo. Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa, o no sé si es ex esposa de López Obrador, armando un teatro tremendo, diciéndole a su marido, órale, no, pues ve y a ver cómo los minimiza, los insultas, ¿no? Diciéndole a Claudia Sheinbaum, no le des derecho. ¿Qué se creen estos españoles de venir a exigir nada si somos soberanos? Ahora se le olvidó la soberanía a Claudia Sheinbaum, o no se enteró, ya saben que nunca se entera de nada, a lo mejor no se enteró que llegaron unos extranjeros a exigir a una autoridad mexicana que regresen unas estatuas, porque esa plaza es de Fidel Castro. Habría que informarle a Claudia Sheinbaum. Pero bueno, sí le informaron, porque dice algo muy interesante. Por supuesto, Claudia Sheinbaum tacha de neoliberal, conservadora, pro-yanqui, todo lo que quieren a Alessandra Rojo de la Vega. Y le dice, perdónenme, le dice lo siguiente, dice, bueno, es hipócrita porque ella estuvo en Cuba de vacaciones. No sé si ya captaron lo absurdo de este mensajito, pero pues es que, oye, por eso yo siempre digo que la señora no es científica, porque su forma de razonar no tiene lógica, no tiene sentido. A ver, si Alessandra Rojo de la Vega estuvo en Cuba es porque fue a apoyar a Fidel Castro y al Che Guevara. O sea, si alguien quiere ir a vacacionar a Alemania, ¿es porque es apoyador de Hitler? Si alguien va a vacacionar y quiere conocer Rusia, ¿es porque apoya las matanzas de José Stalin? Si alguien quiere conocer Italia, ¿es porque es fascista y admira a Mussolini?
Yo estuve en Cuba en 1999, conocí al pueblo cubano, que es increíble el pueblo cubano, un país, híjole, con muchos contrastes. De pronto, perdónenme, de pronto en Cuba, conociendo todo lo que pasa, se te despiertan emociones encontradas, un poco de amor-odio, ¿no? Yo regresé con muchas más preguntas que con las que fui, pero uno no viaja a un país porque apoyas. Entonces, a ver, según bajo el razonamiento de Claudia Sheinbaum, entonces, si una persona viene a México, entonces es admiradora de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Un extranjero, español, italiano, francés, afgano, si quieres, chileno, viene a vacacionar a México, es porque apoya a Gustavo Díaz Ordaz, o a Luis Echeverría, o a Carlos Salinas de Gortari. ¿Se dan cuenta el nivel tan bajo de razonamiento de la presidenta? Por eso les digo que qué papel tan triste y tan difícil, porque tiene que defender y no tiene esa chispa de comediante que tenía López Obrador. La mujer es parca, simplista, muy básica, y ahora resulta que porque Alessandra Rojo de la Vega fue a Cuba, pues tenía que haber sido porque apoyaba a Fidel Castro, ¿o por qué? ¿No? ¿O por qué? Ese es el problema. Ese es el problema. Y pues bueno, yo les digo, la verdad es que hay estatuas que están o no están. A mí los monumentos no son algo que a mí me llamen particularmente la atención. No soy fan de los monumentos y de las estatuas. Pero pues hasta aquí yo les dejo esta información. Esto es lo que pasó. Están tratando de recuperar. También la jefa de gobierno, Clara Brugada, está tratando de recuperar estas estatuas, que es que para llevarlos a otro lado, si las recuperan, a lo mejor en una de esas los ponen en grandes altares, o vayan ustedes a saber, los dictadores, ¿no? Porque Morena es amiga de los dictadores. Alessandra Rojo de la Vega, como una puntada final, dijo: se me ocurre que las voy a sortear, los vamos a rifar o a subastar. Aquellos que son admiradores de los regímenes autoritarios, pues que pongan un dinero. Vamos a ver cómo hacemos la mecánica para subastar las estatuas, que las compren, que las pongan en su casa, en su azotea, en la sala, donde quieran, y ese dinero que entre para nosotros, para pues pavimentar, para la obra pública y todo, ¿no? Vamos a ver en qué acaba esto. Esto es una historia, la verdad es que absurda, porque también creo que hay más temas mucho más importantes en la Ciudad de México y en la alcaldía Cuauhtémoc que atender. Pero bueno, pues eso le gusta a esta gente, así que bueno, pues ahí está el punto, y por supuesto hasta aquí les dejo esta información. Oigan, y no puedo pasar por alto, voy a cambiar un poquito de tema, porque no puedo pasar por alto que en este momento Magofe se ha convertido en comunicativo esencial. Magofe forma parte ya el día de hoy y en este momento de nuestros comunicativos miembros del canal, que mes con mes nos hacen una aportación y apoyan a este canal. Magofe, de todo corazón, en nombre del equipo, de la familia, hasta de Gatito y de Luna, te agradecemos mucho esta aportación, esta integración como miembro del canal Comunicreando, y por supuesto gracias por tu apoyo, por el estímulo, por la motivación que nos das. Muchísimas gracias. Ahí está. Pues de verdad, qué emoción, porque además ocurrió en vivo, ocurrió en plena transmisión. Qué padre, muchas gracias. Fantomas dice: patria o muerte. Será el lema del Che Guevara y de la Revolución Cubana. Y que lo matan, dice. Bueno, Ricardo Maldonado, porque ella envía dinero a Cuba. Y ya sabemos que incluso hay denuncias con los médicos cubanos de que se trata de una explotación de seres humanos, de profesionistas, los médicos cubanos, porque el dinero que se les da por ir a atender asuntos en otros países no lo reciben los médicos, lo recibe el régimen. El dinero lo recibe Díaz-Canel, no los médicos. Eso se ha denunciado a nivel internacional como explotación. Sí, por supuesto, y violación de sus derechos humanos. Elinor Baker, esa maroma ni los de Cirque du Soleil, no, tienen un talento. Para las maromas deberían ir a los Olímpicos. Darío García, buenas noches Darío, gracias, bienvenido.
NE60 Frederick, y hay una escultura de Churchill en Polanco, o había, no lo sé. René Chacón, en este caso, si viajo a Mongolia, simpatizo con Gengis Khan, claro, bajo la óptica y la mentalidad de Claudia Sheinbaum, sí, sí, por supuesto, claro, Gengis Khan, los mongoles con sangre invadiendo Asia de los tiempos antiguos, ¿no? Por supuesto. Gracias. Dain, 90% de lealtad, 10 capacidad. Yo creo que ese doctorado es por copiar, por supuesto. Dicen ahí, pues hay algunas cosas. Bueno, ya se había tardado Triunfador. Triunfador, ¿no tienes otra cosa que hacer? Bienvenido al canal, pero mira, está el Chapucero. Hay tantos canales tan bonitos que podrían decir lo que tú esperas escuchar, por supuesto. Así que bienvenido, pero pues bueno, si no tienes otra cosita más que hacer, no te quitamos más tu tiempo y puedes irte por allá. NE60, si voy a Perú significa que estoy a favor de Fujimori, claro, así es. NE60, que Alessandra la rife y se quede el dinero, nadie se quejará como con el avión. Sí, claro, como pasó con Morena, ni se entregaron los premios, ¿no? Magofe, dice NE60, gracias por apoyar el canal. Mira, no sabes cómo me conmueve cuando los propios comunicativos agradecen a quien hace una aportación. De verdad, gracias por ser esta comunidad tan valiosa, tan padre y tan de corazón. Gracias. Fantoma, saludos. Bueno, Claudio González, que si las adquieren, que solo en su casa las pongan, no en sitios públicos. Así es. Y como digo yo, bueno, pues cada quien tiene el derecho de poner la estatua que quieran, pero pues también el derecho de quitarlas, ¿no? Mauro, México tiene negocios turbios con Cuba, así es. NE60 y Fer Valdés, pues hoy no vino o no lo he visto, pero bueno. Magofe, gracias, con todo cariño nos dice, gracias. Creo que está con Faustino. Es que además, digo, el Fer es un tipazo, y lo andan invitando a todos los canales. Entonces de pronto prendo el canal de Eduardo Novoa o prendo el canal de Rolando La Nota o los canales X y ahí anda participando el Fer. Le gusta mucho, qué buena onda. Pues si nos está viendo o nos ve después, saludos Fer. NE60 por AMLO, Mauro. Javier Álvarez Bernal, qué bueno que quitaron esas estatuas para hacer renegar un poco a la Parca y la Claudia y toda la bola. Sí, pues sí. Daniela Catitla, sin duda hay asuntos más importantes que debería de atender esa señora en vez de las estatuas. Y yo estoy de acuerdo, es un tema como inútil para la anécdota. Oye, hay muchas cosas que tanto la alcaldesa como la jefa de gobierno y la presidenta deberían estar atendiendo, ¿no? Pero bueno. Rafael Montes, y la hipócrita que fue al Vaticano siendo judía. Sí, y que declaró que no era creyente, ¿no? Así es. Aquí, ustedes saben que yo soy ateo, pero abordamos temas religiosos desde el punto de vista de un análisis, ¿no? Pues claro, y tenemos que ser muy claros con eso. Heréndira también le agradece a Magofe, gracias. Alejandro Villarreal, Fer mañana regresa de sus vacaciones, sí que nos cuente, no sé si anduvo en Dubái o a dónde se fue. Mauricio García dice, no hay congruencia con los morenistas. Gutiérrez Miller pidió la nacionalidad española, como dice el personaje de Eugenio Derbez, que alguien me explique. Sí, claro, pues es la incongruencia y la hipocresía, ¿no? Quieren la pobreza del lado del pueblo, pero ellos, qué bonito es lo bonito. Luigi Espinosa, saludos, Comunicreando. Me recordó a cuando tiraron la estatua de AMLO en Atlacomulco, en Atracomucho. Pues sí, y tirar estatuas es un acto así muy mediático, muy revolucionario. Yo siempre he dicho, tirar estatuas es fácil. Lo difícil es reconstruir una nación. Ese es el reto. Y eso requiere más cerebro que gente tirando la estatua, ¿no? Ya les dije, a mí no me importa. Si la estatua la tiran, pues que la tiren. Pero construyamos algo. Y ese es el reto. Clone Player, mejor pongamos a Luna como candidata gatuna y que sea ella la presidenta, así al menos pagamos impuestos con latas de atún. Sería bonito y ella estaría muy agradecida, claro. Kaelu Sivan, aquí en México estos médicos son muchos de ellos agentes del C2, del Servicio Secreto de Cuba, y son todos estos que manejan los perfiles falsos, entre otras cosas que hacen. Hubo algunos reportajes durante la pandemia en que los médicos mexicanos se quejaban de los cubanos y decían, es que
Ni siquiera tienen conocimiento, no saben utilizar los aparatos más modernos, no saben, a veces eran gente que nada más tomaba nota, ¿no? ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde vive? ¿De dónde viene? ¿Cuándo empezó con los síntomas? O sea, era gente que anotaba cosas. No eran, decían algunos médicos mexicanos, no creemos que sean médicos reales, ¿no? Pues sí. Nauj, gracias, saludos, bienvenido, qué bueno que estás por aquí. Pedro también Amagofe, gracias. Josué Dávila, saludos, doctor Emilio, gracias. No soy doctor, pero muchas gracias. ¿Qué relevancia tienen estos personajes para México que hacen tanto alboroto por las estatuas? Pregunta honesta. Hay un punto histórico importante en el cual se cuenta poco, en el cual se dice que, bueno, evidentemente el movimiento de revolución de Cuba primero fue financiado y sostenido aquí en México. Muchas tropas de la Revolución Cubana del ejército de Fidel Castro se entrenaron en México, en Veracruz y en otros lugares. De hecho, tal vez algunos de ustedes no lo sepan o no lo recuerden, pero Fidel Castro estuvo encarcelado, fue detenido en México y estuvo en prisión en México. Se cuenta por ahí que Arturo Durazo, el nefasto policía de los años 70, en el tiempo de López Portillo, bueno, años 70, 80, él personalmente torturó a Fidel Castro en la prisión aquí en México. Por eso después decía algún periodista que Arturo Durazo tenía pánico de poner un pie en Cuba, porque el presidente Fidel Castro tomaría venganza de esto. Entonces se dice que hubo financiamiento y entrenamiento en campos militares clandestinos en México para prepararse para la incursión militar en la Revolución Cubana. Por eso Cuba le tiene mucho aprecio a México, porque dice que, bueno, el régimen castrista no sería tal si no hubiera recibido el apoyo de México. Era clandestino y no, porque no hay que olvidar que en los regímenes de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría Álvarez y un poco de López Portillo, en esos tiempos el PRI se consideraba de izquierda. De hecho, en los años 60, en reuniones del PRI también se cantaba la Internacional Socialista, la canción o el himno de una agrupación internacional de países y partidos socialistas, ¿no? Entonces, el PRI estaba en su época como de izquierda y estaba apoyando regímenes movimientos como el de Fidel Castro. Por eso es importante y por eso sí, muchos consideran esta relación tan íntima entre Cuba y México por esta alianza y apoyo. Sin México, quizá Fidel Castro no hubiese consolidado su revolución, ¿no? Ese es el punto. Somos familia, todos los comunicativos. NES 60, gracias por decirlo y es verdad, así es. Adam Lovegood, también miembro del canal, gracias. Gracias, Adam. Buenas noches. Imagine, señor Emilio, una estatua de Agustín de Iturbide en pleno Zócalo, las maromas mentales y espuma que le saldría de la boca de parte de la señora presidenta y toda la 4T. Claro, por supuesto, y qué buena referencia, Adam. Agustín de Iturbide. Sin él, o sea, a ver, vamos por partes. Agustín de Iturbide era un ejército realista durante la lucha por la independencia de México. La independencia de México costó muchos años, prácticamente 10 años de conflicto, en los cuales en los primeros años, o sea, muy poquito tiempo, de inmediato mataron a Allende, a Matamoros, a Miguel Hidalgo y a José María Morelos y Pavón. Pero hubo otros insurgentes independentistas que continuaron la lucha. Uno de los últimos era Vicente Guerrero. Y por el lado realista, los que defendían el virreinato y combatían a los independentistas, a los insurgentes, bueno, pues estaba un militar que era Agustín de Iturbide. Él estuvo combatiendo y mató a muchos insurgentes. Cuentan muchas historias que en algún momento Agustín de Iturbide decide aliarse con Vicente Guerrero y por eso se consolida la lucha de la independencia. Las malas lenguas y los chismes de balcón dicen que por ahí estaba la Güera Rodríguez, una mujer bellísima de la época, que tuvo muchos amantes en el poder, que también por ahí pues ha de haber tenido sus bonitos encuentros con Agustín de Iturbide y lo convenció de apoyar la lucha de los insurgentes. ¿Por qué? Porque la Güera Rodríguez no solo apoyó
a la lucha de la independencia, sino que hasta puso dinero. Quiso conocer en persona a Miguel Hidalgo y apoyó el movimiento con dinero. Agustín de Iturbide, por no perderse los encantos de la Güera Rodríguez, pues finalmente se une, cambia de bando, apoya a Vicente Guerrero y entran triunfantes a la Ciudad de México en 1927. Espero no estarme equivocando. 1921, perdónenme. Y es cuando se firma el Acta de Independencia. Dos datos importantes. Uno, Vicente Guerrero no es invitado. Segundo, el Acta de Independencia se firma no como una república, sino como el Imperio Mexicano. Deja de ser un virreinato y el primer régimen que tiene México independiente es un imperio. ¿Y quién es el emperador? Pues dicen, el Congreso decide que Agustín de Iturbide sea el primer emperador de México, del México independiente. Otros dicen que es un movimiento político. Iturbide dijo, pues yo quisiera ser el emperador. La Güera Rodríguez mueve sus influencias y el Congreso lo nombra emperador. Dio nombramientos, hizo una ceremonia fastuosa de coronación, increíble, así como las mejores realezas. Le dio títulos nobiliarios a su papá, a sus hermanos, a su esposa, a media familia, ¿no? Dura muy poquito, dura menos de un año y huye desterrado, ¿no?, de México, y es cuando finalmente México se hace una república. Por eso muchos presidentes de la actualidad no mencionan a Iturbide porque lo consideran un traidor. Pero la verdad es que el verdadero padre de la patria, quien consolida la independencia de México, es Agustín de Iturbide. Miguel Hidalgo la empieza dando manotazos por aquí y por acá, un hombre muy, muy visceral, pero quien la consolida es Agustín de Iturbide. Sin Agustín de Iturbide, incluso yo creo que Vicente Guerrero hubiese sido derrotado. Ahí lo dejamos. Y es que me hacen preguntas de historia y yo me emociono y me cuelgo con el rollo. Pero gracias por preguntar. Heréndira, o sea, porque Claudia viaja tanto a Sinaloa, quiere decir que está de acuerdo con los narcos. Pues sí, esa es su lógica, ¿no? Elinor Baker, entonces si voy a Argentina es porque soy fan de Evita, o de las pelucas de Milei, claro, o del kirchnerismo, ¿no? Por supuesto. Edgar Cedillo, saludos, gracias. Necesita, si yo pongo una estatua de JP Morgan, me cae que los chairos revientan, dice. Josurer, maestro, no creo que se quite la dictadura, siento que ya somos estado fallido. Trump usará la info a su beneficio, no podemos esperar nada del exterior. Toda la razón. Trump no viene a salvar a México, no. Fernando Ruiz, no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo aguante. Elinor Baker, los fariseos del bienestar. Olga López, ¿quién lo está rescatando? Pues Morena es quien rescata al soldado barredor, porque Morena no está solo y mostrando tratando de sacarlo del lodazal en el que está metido. Pues vamos a ver, ya por lo pronto renunció como líder de la bancada morenista. César Alejandro, quieren reformar la ley en Cuba para que puedan ser presidentes mayores de 60 años. Atención, pobre Cuba. Sí, pues ya están perfilando a su élite gobernante, ¿no? Rubén Suárez, acá en Coahuila, en la Universidad del Bienestar, tienen la carrera de medicina y todos los maestros son cubanos. ¡Qué miedo! Y no por los médicos cubanos, sino por todo lo que implica este sistema de salud falso. Hay un mito sobre los médicos cubanos y se los voy a decir tan claro como lo que es. Los médicos cubanos, respetables, los que han estudiado mucho, no tienen acceso a los instrumentales más modernos de creación reciente. Perdónenme, pero es el capitalismo el que ha creado instrumentales, por ejemplo, robots para hacer cirugía a distancia por medio de los protocolos del 5G, ¿no? Cierto tipo de resonancias magnéticas, nuevos aparatos de exploración no invasiva, medicamentos inteligentes de última generación. Perdónenme, pero los médicos cubanos no tienen acceso a nada de eso. Y solamente por este detalle los ponen en desventaja. Muchos dicen es que los médicos cubanos son los mejores del mundo. Alguna vez tal vez lo fueron, hoy no. Y lo digo con todo respeto. Fer se fue a Las Vegas, dice Alejandro Villarreal. ¿En serio o es cotorreo? Porque si es en serio, vamos a ver cuánto ganó en las maquinitas o en la ruleta, ¿no? Pues que
Que nos cuente. Enrique, saludos a todos, buenas noches. NES 60, sí, Durazo torturó a Fidel y al Che, claro, en una prisión mexicana. Heréndira Claudia que ponga una estatua de Ovidio Guzmán junto a la hasta bandera, pues ya mantuvo económicamente muchos años a Morena. Pues es el héroe de ellos, ¿no? Clown Player, no quiero sonar quejumbroso, pero tanta parafernalia y uno que sale de ingeniero ni encuentra una chamba del área y pues toca ahora buscar lo que haya. Esa es la triste realidad, Clown Player. Muchos profesionistas salen de las universidades y los campos de trabajo están limitados o cerrados. Y esto pasa también porque los gobiernos no están permitiendo el desarrollo de los estados. Oye, ¿cómo vas a montar una planta industrial, un negocio, una pequeña fábrica, un taller, lo que sea, si de inmediato te va a llegar el crimen organizado a pedirte derecho de piso? Vaya a llegar el gobierno municipal y el gobierno estatal a meterte 30 multas porque te faltan 5 requisitos: protección civil, uso de suelo, cuestiones de construcción, montones de cosas. Esa empresa va a decir, aquí ni loco invierto, me voy. Y esa empresa que pudo haberle dado trabajo a técnicos, a ingenieros, a administrativos, a gente de logística, a gente valiosa, pues no, porque se va. Y yo creo que un empresario de esos va a decir, antes de que me maten, mira, me voy. Ya no puedo pagar lo que me pide el crimen organizado y me voy. Claudia Sheinbaum hizo una manifestación en el Zócalo para protestar contra los aranceles de Trump. Hasta la fecha no he escuchado que haya convocado a una marcha para protestar contra el impuesto silencioso que nos pone el crimen organizado. Vamos a ver si alguna vez convoca a esa marcha. Por supuesto que no. Ellos son parte del crimen organizado. Elinor Baker, en mi región, cuenta la leyenda que un grupo de amas de casa con herramientas de campo quitaron el busto de un presidente que tuvo roces con la Iglesia Católica. Y hay muchísimas anécdotas en México y en el mundo de estatuas que fueron destruidas, derribadas, violentadas. Sí, claro, porque las estatuas son símbolos. Las épocas cambian, los regímenes cambian, las ideologías cambian y de pronto una estatua empieza a ser incómoda, ¿no? Sí. Cae Lucibán, así es, por eso se diseñó la Dirección Federal de Seguridad y fueron entrenados por la CIA para eliminar la conspiración cubana y de Rusia. NES 60, pues a Díaz Ordaz se le critica por el 68, pero gracias a él existe el metro, entre otras cosas. Infraestructura de los años 60, ¿no? De la Ciudad de México. No olvidemos que también era una visión muy centralista. La Ciudad de México prosperaba y las ciudades de los estados no les hacían mucho caso. Eso también fue una visión errónea, centrar todo en la Ciudad de México, cuando necesitábamos desarrollo regional. Desarrollo regional. Oye, los grandes centros de desarrollo empresarial y tecnológico, como en Estados Unidos, el Silicon Valley. El Silicon Valley fue la visión de decir, en este lugar van a estar las empresas de alta tecnología del mundo. Y si quieres compartir tecnología, aportaciones de conocimiento y todo, basta con que me cruce la banqueta y en la otra bodega o en la otra ala industrial, nave industrial, ahí están mis colegas que pueden complementar lo que estoy inventando yo. En México se intentan hacer corredores industriales en los estados, pero luego les cae el crimen y no se puede hacer mucho. Los gobernadores miran para otro lado, los presidentes municipales miran para otro lado y los gobiernos de Claudia Sheinbaum, de López Obrador, de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, miran para otro lado. Así como. NES 60, bien dicho, el acontecimiento del 68, el terremoto y otros factores que no debieron suceder han dejado una gran marcha en el sexenio. Mancha, más se debe reconocer todo lo que abarcó realmente. Joe Black en la 4T, donde le rasques le sale corrupción, pues sí, porque para eso llegaron, ¿no? Julián Olvera, el PRI de izquierda de los 70 y dicen que Díaz Ordaz trabajó para la CIA. Pues sí, ¿sabes quién era como el más izquierdista? Y lo vuelvo a poner entre comillas, Luis Echeverría Álvarez. Pero igual, o sea, se decían de izquierda, cantaban la Internacional Socialista, pero perseguían a los guerrilleros comunistas, ¿no? El PRI,
Hoy, Morena. Claro. Elinor Baker, la Güera Rodríguez, tiene una historia muy interesante. Yo vi su biografía en el canal de Bioepic Channel. Lo recomiendo. Elinor, y vean el que yo hice. Aquí en Comunicreando les hablo de la Güera Rodríguez y al final tengo un dato que no se la van a acabar. Yo fui a visitar ese lugar nada más por la curiosidad y el morbo. Chéquenlo. Así búsquenlo, Comunicreando, la Güera Rodríguez. Luis Espinosa, irónicamente, Vicente Guerrero termina siendo fusilado por orden del ex realista Anastasio Bustamante. Sí. Francisco Valderas, que la junten y la rifen como el avión para que le saquen entre ellos y se ahoguen en ella. Amén. Sí, pues sí. Para que se la saquen entre ellos, pues sí. Gonzalo, el kirchnerismo es lo mismo que Narcomorena, ¿sí? Sí, pues ahí está, la izquierda argentina, ¿no? NE60, Julián Olvera, fue Liz Echeverría y su nombre clave era Lea. Ah, mira, no sabía eso. Adam Lovegood, y con Agustín de Iturbide tenemos Patria Independiente, valores fundacionales. Bandera, claro, la bandera se diseñó en Iguala, Guerrero. Y una meta en vida, la felicidad plena, palabras de Iturbide, qué interesante. Rubén Suárez, el abrazo de Acatempan. Ojo, qué bueno que lo menciona Rubén. El abrazo de Acatempan es un error histórico. El abrazo o el encuentro que se dio entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero es en otra ciudad, ahí a un ladito, en Guerrero, que se llama Teloloapan, de donde son originarios, por cierto, mis padres, mi familia, tíos, tías, primos, mis hermanas. Yo nací aquí en la Ciudad de México, pero Teloloapan, Guerrero, tiene ese punto histórico que debería ser corregido en los libros de texto. No es el abrazo, no fue el abrazo de Acatempan, fue el abrazo de Teloloapan. Quédense con ese nombre. También asolado por el crimen hoy en día. Aportando un poco el diseño de la bandera, fue una belleza, dice Pedro Mauricio. Sí. René Chacón, en este caso puedo izar la bandera de Eringo Bragg para mostrar mi simpatía con Irlanda, pues igual, pues sí. Perdón, Fernando Ruiz, la historia no perdona, al final pone a cada uno en su lugar, sí. Y tarda mucho, pero sí, así lo hace. NE60, los médicos cubanos no saben manejar tecnología o inteligencia artificial, ChatGPT, claro. Un día tenemos que hablar de inteligencia artificial y que me cuenten ustedes sus experiencias. Intento irme más rápido, pero sus aportaciones son muy buenas, muy interesantes. René Chacón, aparte de pruebas de que los médicos cubanos son propagandistas y también realizan tareas de espionaje, así es. NE60, actualmente los mejores médicos son los chinos, que ya utilizan robótica en las operaciones. Hay un hospital en Beijing que tiene 30 y tantos quirófanos. Es un solo piso en este hospital. Creo que es un hospital público. 30 y tantos quirófanos. Es un pasillo y ves puertas de un lado del otro. En unas están operando a corazón abierto, en otras están operando articulaciones, prótesis de rodilla, en otras. Es impresionante. Todos los quirófanos equipados con lo último en tecnología. Yo no puedo imaginar cuál fue el costo de crear ese hospital y sobre todo esa planta de quirófanos. Búsquenla. A ver si yo puedo hacer una investigación y mostrarles por lo menos documentos que hay de ello y bueno, imágenes. Muchos doctores, incluso latinoamericanos que operan allá, lo han mostrado. Es impresionante lo que están haciendo los chinos. Yo no coincido con el régimen socialista chino, pero la visión que ellos han tenido es muy interesante y por favor vayan a ver el video que yo les preparé, que ya está ahí, que se llama Comunicreando los 1000 talentos, 1000, así el número, Comunicreando los 1000 talentos, para que se den cuenta lo que está haciendo China y que se den cuenta lo que está haciendo Morena. Creo que a veces dan ganas de llorar. Una lástima de verdad, más felicidad, la espera que sí se encuentre esa plaza, dice Pedro. Daniel Acatitla, profe Emilio, recomiende algunos libros para entender más este contexto del país. Siempre les he recomendado historiadores como Juan Miguel Zunzunegui, como Alejandro Rosas. Alejandro Rosas tiene una trilogía de libros, escribe con otra historiadora, perdónenme, se me está escapando el nombre en este momento, pero
Alejandro Rosas es un gran historiador que he tenido además la fortuna de conocer personalmente y tiene una trilogía de libros fáciles de leer, una lectura muy ágil, muy entendible que se llama Érase una vez México. Érase una vez México, volúmenes 1, 2 y 3. Te cuentan desde tiempos previos a lo prehispánico, ¿no? Tiempos de la prehistoria. Hasta, si no me equivoco, creo que llegan hasta Ernesto Zedillo. Es como el último momento histórico que ellos cubren en estos 3 libros. Érase una vez México, Alejandro Rosas. Los mitos que nos dieron traumas, ese es otro libro. Los mitos que nos dieron traumas, de Juan Miguel Zunzunegui. Y sigan el canal de José Manuel Villalpando, un gran historiador, que él tiene un programa de radio, pero sus programas también los transmite en YouTube. Así búsquenlo, José Manuel Villalpando, un historiador que tiene una manera también de platicar muy, muy, muy rica, muy deliciosa. Entonces, chéquenlo, me suena muy raro, muy deliciosa. El superlativo estaba fuera de lugar, pero así lo siento yo. Así que búsquenlos y con mucho gusto. Así es, Daniel. Rubén, los médicos cubanos son buenísimos con la herbolaria. Eso es lo que necesitamos según la 4T. Ah, y escapularios. ¡Híjole! Tenemos que hablar de la herbolaria. Hay cosas que son verdaderas y hay mucha charlatanería con la herbolaria. Y la homeopatía... ¡ah! Ni qué decir la homeopatía, es de vergüenza. Y es impresionante que el Politécnico tenga la Escuela de Medicina Homeopática y en el centro de la Ciudad de México hay un hospital homeopático. Ya está perfectamente comprobado desde hace tiempo que la homeopatía es una pseudociencia que tiene pocas bases científicas. Así lo voy a dejar, mucha gente se va a enojar, lo lamento. Fernando Ruiz, los malos gobernantes son puestos en el basurero de la historia. Ahí acabarán. Necesita el escándalo de la barredora, ya demostró que Morena y el crimen organizado son uno mismo. Wow, Timbiriche. Pues sí, pero desde antes de la barredora ya lo habían comprobado ellos, ¿no? Solitos. Reinaldo Loza, buenas noches, don Emilio, saludos desde León, Guanajuato. Qué bonito es León, Guanajuato, la ciudad del zapato. Cuídese mucho y estos tipejos cada día están más unidos por todos lados. Así es. Gracias y saludos. Alguna vez fui y vi la Feria del Zapato en León, Guanajuato. Espectacular, ¿no? Acertado el comentario, dice Pedro, sí se marcó una diferencia vasta entre el centro y la periferia, misma de la cual se explotaron sus recursos y lástima que bajo la supuesta transformación nada ha cambiado. América dice, perdón, la lluvia llegó y el internet se fue, pero qué bueno que estás aquí, América. Gracias. Heréndira, simplemente en el Estado de México no aceptaron la colonia del bienestar. Claro, y no permitieron cambiar el nombre de sus calles por los que quería poner Morena. Qué ridículo, y en su momento lo hablamos aquí. Sí, claro, y lo analizamos. Necesente, el problema es que en México jamás hemos apostado a la tecnología. Don Emilio dice, el CONACYT solamente sirve para crear nuevos colores de pintura, para interior o sabores del helado. Ah, sí, o nuevas propiedades del nopal, ¿no? Qué terrible, qué terrible. A compartir el video, dice América. Sí, gracias. Ayúdenos con eso, nos van a ayudar muchísimo. Gracias. En cambio, China ya manejan tecnología cuántica. Ya vienen las computadoras cuánticas. Es un tema... Cuando yo lo escuché, y lo escuché en el Colegio Nacional, busquen el canal de YouTube de El Colegio Nacional. No lo confundan con el Colegio de México. El Colegio Nacional. Tienen unas conferencias increíbles. Y cuando ahí hablaron de las computadoras cuánticas, me voló la cabeza. Lo vamos a platicar. Lo platicaremos con mucho gusto. Elinor Baker, gracias. Sí, Echeverría trabajaba para la CIA. Pues sí, sí es lo que decían, claro. Así se están contestando. Caelus, don Emilio, ¿usted cree que sea posible seleccionar perfiles políticos desde su movimiento y concentrarlos en algún nuevo partido y proponerlos en grupo como nueva oposición? Pues sí, yo creo que sí. Hay gente muy valiosa en todos lados, ¿eh? Y déjenme que les voy a decir algo que les puede sorprender. A lo mejor hasta dentro de Morena puede haber gente valiosa. El problema es que esa gente está cooptada. Si no nos aplaudes, no vas a obtener tu puesto, tu silla de poder, te vamos a perseguir, ¿no?
Ese es el problema. Pero bueno, desde este lado de los movimientos con los que yo he coincidido y con quienes he platicado, también hay gente muy valiosa. Ojalá y vayan llegando a los puestos de decisión y que también, como yo lo he dicho, aunque sea gente con la que yo simpatice, yo voy a ser el primero que les voy a poner el ojo encima y los voy a vigilar. Y les voy a decir, nada, tienes que ser transparente, rendir cuentas y trabajar por el bien de la sociedad, ¿no? No andar manejando tu causa, ¿no? Eso es. Pedro Mauricio, podría decirse que el abrazo fue más un simbolismo de lo que fue el acuerdo entre quienes iniciaron el alzamiento y quienes lo continuaron. Pero bien dicho, esa precisión debe darse a conocer. Sí, el abrazo de Teloloapan, grábense el nombre. Poder de Ciudadanos, gracias, me gusta, me encanta el estilo de tu programa. Muchas gracias. América, a mí me preocupa todo lo que está pasando en mi lindo México. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué futuro nos espera? Ya que poco a poco nos están esclavizando y mucha gente no se está dando cuenta. Coincido, América, qué triste. Echeverría y López Portillo, Echeverría tenía el nombre clave Lea y López Portillo era Jolopo, ¿sí? Sí, así es. También lo mencionaban mucho, la prensa así los designaba, ¿no? En el 60 existen varios libros sobre el tema. Julián Olvera, caray, pensé que era Díaz Ordaz, mi maestro de psiquiatría no lo bajaba de fascista. Pues sí, es que sí. Díaz Ordaz tenía unas broncas y unas paranoias terribles. Hay textos que cuentan que el que le calentó la cabeza a Díaz Ordaz fue Luis Echeverría, su secretario de Gobernación, para llevar y realizar la matanza del 68. O sea, Luis Echeverría, un tipo bélico, todo también loco, sabía que Díaz Ordaz era un paranoico. Le calentó la cabeza y ocurrió lo que ya sabemos, ¿no? Bienvenido a los comerciales, América, me encanta tu actitud, muchísimas gracias. Los comerciales nos ayudan mucho y gracias por su paciencia. A mí también como usuario a veces me desesperan los comerciales, pero digo, bueno, pues este creador de contenido está ganando algo con estos comerciales, así que gracias a ustedes. Me da risa, dice Palabra Divina, Murenarcos no estaba por reír, dice Alejandro, nos manda likes, pero en China ya operan con tecnología a nivel milimétrico, claro, gracias a la robótica. Los 1000 talentos, dice América, busquen ese programa, gracias América, sí. Y nosotros no llegamos ni a Dinamarca, nosotros no podemos ni tapar las goteras de un hospital. ¡Qué vergüenza! Dain, otra vez el Gutierritos enviando condolencias. ¡Ah, sí! Hubo un documento, Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, una esquela y un pésame a nombre de los diputados por la muerte de Ozzy Osbourne. Bueno, ese hombre también es un ridículo. Y puedo decir más, pero ya ves que luego dato protegido se nos echa encima. José Manuel Villalpando, América, gracias. 1.000 millones de chinos piensan mejor que una cabeza, jajaja, por esos avances de tecnología. Bueno, pues sí, traen una visión bien interesante. Ya les dije, no coincido con su régimen, pero su visión es digna de estar siendo observada y analizada. Y en algunas situaciones hasta imitada, ¿eh? Chequen lo que estoy diciendo. En el 60, Julio Olvera, el gran error de Gustavo Díaz Ordaz fue el 68. De lo contrario, ahorita Morena estaría colgado de él. Claro. Hablar del ateísmo, les debo el programa del ateísmo. Vamos a hablar de ateísmo. Sí, claro. Somos como Dinamarca, pero del siglo XII. Toda la razón, Elinor, toda la razón. Claro, me encantó. Eren dirá, en el 60 me confirmaría que el ISSSTE siquiera siendo tan malo como antes de que llegara Morena. Hoy ya se llenó de cacas, pero no de medicinas, médicos ni instalaciones. El ISSSTE es una desgracia y está en manos de un porro de porros, Martí Batres. Bonito León, Guanajuato, ya está cantando en el 60. Así es, Magofe cumplió su perverso y destructivo deseo. El problema no fueron ellos, el problema fue la gente que los apoyó, no Magofe, que les aplaudió. Qué tristeza, así es.
Ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Una pregunta, si van a tener inversión extranjera, ¿cómo ve la economía de México? Pues la idea es que para que entre inversión extranjera debe haber certeza y no hay certeza en este momento y menos con la reforma judicial. Gracias, Águila. Don Emilio supo la reunión del nuevo embajador de Estados Unidos con los líderes de la derecha mexicana. Ya están planeando un nuevo partido. No lo supe, gracias por el dato, lo voy a checar. Mauro, ahí se están contestando. Los chavos del Nopalec ni se diga, nada más les enseñan a partir verduras. Yo ahí estudié, pero no me atoré ahí. Ahora soy empresaria y radico en Zaragoza, España. Ah, bueno, pues muchos saludos hasta Zaragoza, España. Qué triste, porque los institutos tecnológicos de México están engañando a los estudiantes. Es muy triste. Pero bueno, pongan su like y corazoncitos, por favor. Sí, gracias. Ya nos estamos yendo, pero pongan sus likes. A Morena, si se le acaba su teatro, por cínico que suene, la cartera no es eterna y tarde o temprano se les acabará la plata. Ahí verán qué tan leal es alguien hambriento. Totalmente. Le echarán la culpa a los de antes. La leyenda dice que Gustavo Díaz Ordaz Bolaños dio la orden de atacar a los estudiantes porque Luis Echeverría le dijo a Gus que la reunión de Tlatelolco era un movimiento comunista homosexual. Y también decían que iba a ser un golpe de Estado de los Estados Unidos o de Rusia. Un broncón ahí. El presidente Lázaro Cárdenas fue el que inició los gobiernos socialistas y el populismo, y todos los gobiernos siguieron esa tendencia. Así es, así es. El más socialista y de izquierda mexicana, otra vez entre comillas, Lázaro Cárdenas, sí, por supuesto. Por eso le decían Tata Cárdenas. ¿Qué más prueba del populismo de llamar a un gobernante papá? O sea, eso es hasta indigno. Ningún gobernante tiene que ser nuestro papito o nuestra mamita. No, 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 no. Cada quien tiene su papá y su mamá, cada quien sabemos si nos llevamos bien o mal, pero un gobernante no es nuestro papá ni nuestra mamá. Qué triste. Certeza jurídica y Estado de Derecho para la economía. Claude González, claro. Tanto el ISSSTE como el IMSS y ahora el Hospital Militar, también sus servicios ya no están tan buenos desde que se afiliaron a los de la Guardia Nacional. Y también el sistema de salud de Pemex, sé que está mal. Nuestro actual gobierno es una tragicomedia. Si no fuera tan dramático, nos estaríamos muriendo de la risa, claro. Claude González se despide, bonita noche, gracias, ya nos estamos yendo. Gracias por las manitas. Pedro López y la refinería de Dos Bocas, de seguro ya refina gasolina. ¿Cuánto? Pues dice la presidenta que 200 millones de barriles diarios. En sus sueños. Nos leemos, dice, gracias. Una última pregunta, Pedro López. ¿Qué es tarjeta de bienestar? ¿Cómo? Una pregunta. ¿Qué es tarjeta del bienestar? ¿La recomiendo? Bueno, no entendí la pregunta, pero pues son apoyos sociales, ¿no? Yo siempre he dicho, el apoyo social a los que menos tienen es un acto de justicia. El problema es que lo usan como chantaje electoral. Gracias, Magofe, los beneficios del petróleo que tanto utilizaba el destructor perverso y sus títeres, así es. La refinería refina tole, dice. Bueno, pues muchas gracias, ya se están despidiendo. Yo también me voy a despedir, desde luego agradeciéndoles que hayan estado conmigo durante estas 2 horas. Nos vamos, los jueves tenemos también videos nuevos de Comunicreando, y si se unen a WhatsApp y a Telegram, aquí estaremos también al pendiente de ustedes, y ustedes sabrán qué está ocurriendo aquí en Comunicreando. A mí no me queda más que agradecerles de corazón que hayan estado aquí y preguntarles, ¿pero qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.